Hola, hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Para mí es un gusto estar con ustedes en esta sesión, en esta segunda sesión del Diplomado Cuidados Críticos y es para mí un gusto presentarles al enfermero especialista del adulto en estado crítico, el licenciado Eduardo David Olivares Albor. Él es egresado de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Actualmente es supervisor del turno vespertino en el Hospital Materno Infantil Vicente Guerrero en Chimalhuacán. Estará con nosotros impartiendo esta segunda sesión del diplomado. Seguimos con el tema que es cuidados críticos, introducción a los cuidados críticos. Y licenciado, muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí muy bien, gracias a Dios. Nuevamente agradeciendo la oportunidad y la invitación a participar con ustedes un día más. Y pues bueno, aquí estamos ya listos para comenzar. Muy bien. Bueno, licenciado, pues le cedo la palabra para que pueda iniciar con el tema del día de hoy. Y solamente para recordarles a todos los colegas que están conectados que si tienen alguna pregunta o alguna duda, en nuestro chat de Facebook nos la pueden ir escribiendo para que nosotros le demos lectura más adelante. Y bueno, licenciado, pues todo suyo. Ok, muchísimas gracias. Les agradezco nuevamente. Pues tengan muy buenos días todos. Ustedes, todos los que aquí se dan cita el día de hoy. Como pueden ver, pues víctima de trauma, ¿no? Entonces, que va a ser un tema que más adelante vamos a ver. Pero bueno, aquí estamos. Y bueno, la sesión anterior, o lo que fue la sesión número uno de esta parte introductoria de lo que son los cuidados intensivos, pues ya estuvimos platicando, estuvimos hablando básicamente qué es una terapia intensiva, qué involucra tener una terapia intensiva, qué es una unidad de cuidados intensivos en referente al cubículo, pues la tecnología con la que debemos de contar, el tipo de perfil profesional que manejamos, cuáles son los criterios de ingreso para una terapia intensiva, cómo se le hace para decidir quién sí, quién no entra a una terapia intensiva, quiénes son eh, pues básicamente aquellos afortunados que pueden ingresar a una terapia intensiva, entre algunas otras situaciones. Hablábamos también acerca de la importancia que tiene hacer valoraciones de mi paciente para poder determinar básicamente el estado en el cual se encuentra, cuáles son sus estados de salud, cuáles son aquellos sistemas u órganos diana que van a cobrar mayor relevancia, no porque sean solamente los más importantes, sino que cobran mayor relevancia en el sentido que hablemos que somos o que son órganos diana, ¿vale? Entonces, también dentro de esta parte de introductoria a lo que son los cuidados intensivos, pues sí está bien que hablemos acerca de lo que es aquellos sistemas más representativos, aquellos sistemas que son vitales, que son de primera instancia, que requerimos forzosamente para poder mantener funciones vitales normales y poder tener un estado de salud pues óptimo. Sin embargo, muchas de las ocasiones hemos también perdido de vista que tenemos otros sistemas dentro de lo que es una unidad de cuidados intensivos y que pocas veces o que normalmente había cierta tendencia a olvidarlos. Y no solamente en una unidad de cuidados intensivos, sino me refiero también a una parte dentro de un área hospitalaria que normalmente son sistemas que a veces ni siquiera le ponemos la atención o que no le damos la debida importancia que esto amerita. Y dentro de estos sistemas, pues básicamente estoy refiriéndome al sistema digestivo, estoy refiriéndome a la piel, que muchas de las ocasiones las dejamos totalmente de largo, a menos que realmente esa sea la patología que está generando, en este caso, la problemática, ¿no? Por ejemplo, me refiero a paciente gran quemado o un paciente quemado. Evidentemente la piel en él es el problema y eso me va a dar una alteración de otros sistemas por interacciones que se van a generar. Pero cuando, por ejemplo, tengo un paciente de un evento vascular cerebral, cuando tengo un paciente de sepsis, cuando tengo un paciente de una cetoacidosis diabética, un estado hiperosmolar,
cuando tengo un paciente que es posoperado de un traumatismo craneoencefálico, un drenaje subdural, entre otras situaciones, pues muchas de las ocasiones yo paso de largo estos sistemas, piel, el nutricional, y que pocas veces a veces nosotros le ponemos o le damos esa atención importante. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas de las ocasiones, inclusive nosotros vemos en nuestras indicaciones, ayuno hasta nueva orden y la dejamos así, pero jamás sugerimos, por ejemplo, cuál es la importancia de comenzar con una nutrición enteral, qué es lo que nos dicen las recomendaciones del ASPEN, de la ESPEN, cuál es el grado de evidencia que tenemos en referente al inicio de la alimentación enteral de forma temprana, cuáles son los protocolos que nosotros vamos a tener básicamente en relación a esta parte de cuidados, no solamente específicamente del sistema, sino también de otros sistemas que básicamente interactúan con esta problemática. Y bueno, dentro de todo lo que es esta situación, perdón, ya. Vamos a tener que, pues, el paciente en estado crítico ya habíamos mencionado que es aquel paciente que tiene una necesidad de cuidado, pues, mucho más importante, mucho más especializado, mucho más dedicado por la complejidad de las patologías que vemos, la complejidad del cuidado que esto amerita, hablando específicamente de lo que es nuestro quehacer como enfermeros. Y bueno, el paciente va a estar caracterizado porque tiene problemas de salud reales, es decir, tiene algo que lo está afectando en este momento y que está generando una disregulación en todos los sistemas, pero también tiene la característica que es potencialmente complicable relacionándolo a otro tipo de patologías o relacionándolo a otro tipo de situaciones. Y por ello, pues esto pone en peligro lo que es su vida, ¿sale? Y entonces esto va a generar que requiera cuidados integrales. ¿A qué me refiero con integral? No solamente el decir, es que yo ya le pasé sus medicamentos, ya le llevo el control de líquidos, ya le di cambio de posición cada 2 horas y pues básicamente ya casi termino. No, sino que la parte de cuidados integral habla también aparte de una situación que no solamente trate el problema que estamos o por el cual ingreso, sino también yo tengo que tener siempre en mente la prevención de complicaciones que pueden llegarse a presentar con mi paciente. Esas complicaciones van desde el proceso de desnutrición, va la presencia de lesiones por dependencia, van alteraciones en el hábito intestinal, van alteraciones en el estado de conciencia, manejo del delirio, después de que a lo mejor tengo un paciente inclusive que tuve que manejar con ventilación mecánica, con sedación, con analgésicos, con algún otro tipo de medicamento. Todo esto básicamente es el cuidado integral, ¿vale? Y ahora, este tratamiento, ¿cómo va a interferir de forma directa también con lo que es mi cuidado de enfermería? Es decir, el tratamiento que ya está prescrito o que esté indicado interfiere con alguna de la limitación de las complicaciones, va a ser parte de las complicaciones que se pueden llegar a presentar. ¿Y cuál es mi quehacer como enfermero? Que yo puedo modificar el curso de este tipo de situaciones. Y bueno, entonces yo tengo que plantearme varias preguntas al respecto de esto. Número uno, ¿qué es un paciente en estado crítico y qué implica para mí como enfermero, como enfermera, el tratar a un paciente de estos? Y bueno, no solamente esto es limitativo a un área de cuidados intensivos, sino que podemos ampliar aún más esta área cuando me voy a un servicio de urgencias, cuando estoy en un servicio de medicina interna, cuando estoy en un piso de cirugía general y que muy probablemente tuve pacientes en los cuales fueron pacientes que se abordaron desde el punto de vista de una gran cirugía, cuando tengo pacientes que se me están complicando de forma muy exacerbada en un piso de medicina interna, o en el momento que me llega mi paciente al área de urgencias, específicamente al área de choque, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ahí estoy hablando de una persona que se encuentra en un estado crítico. Después, ¿qué aspectos del cuidado yo estoy descuidando o qué aspectos del cuidado se han descuidado turno tras turno? ¿Por qué? Tenemos múltiples patologías desde el punto de vista metabólico, traumático, cardio, respi, de muchos sistemas en los cuales nosotros nos enfocamos solamente a tratar el problema por el cual está ingresando mi paciente.
pero yo estoy descuidando absolutamente, totalmente todos o algunos otros sistemas, ¿no? Entonces, al yo descuidar estos sistemas, pues básicamente estoy favoreciendo que haya la presentación o la manifestación de ciertas complicaciones que no van a ser nada agradables, que no me van a favorecer la recuperación de mi paciente y por lo tanto, más bien se me va a generar un tipo de complicación. Ahora, ¿por qué es que los descuidamos? Porque nosotros muchas de las ocasiones podemos decir muchas cosas. Podemos decir, hay una sobrecarga de trabajo, porque esto es la prioridad en relación al cuidado de mi paciente, porque no tengo los insumos, por muchas infinidad de cosas, ¿no? Muchas de las ocasiones yo diría que un gran porcentaje se refiere directamente a la falta de conocimiento que tenemos relacionado al fundamentar el por qué yo tengo que hacer o por qué tengo que cuidar de la forma en la que yo cuido. Recordemos que nuestro objeto de estudio, básicamente la esencia de la enfermería, pues es el cuidado, ¿no? Está bien que yo sepa qué medicamentos se van a utilizar en determinado escenario, qué es lo que tengo que hacer como intervenciones con un paciente de determinada patología, pero siempre tengo que tener el fundamento del por qué estoy aplicando determinado cuidado a una patología. Pero más allá de la patología, recordemos que nosotros tratamos con respuestas humanas. Estas respuestas humanas son los que a mí como enfermero es lo que a mí me interesa. Y entonces yo tengo que ampliar un poquito más mi visión, tengo que ampliar mi conocimiento para entender que básicamente yo como ser humano tengo respuestas ante diferentes estímulos, ante diferentes escenarios en los cuales yo voy a estar manifestando características únicas y específicas para cada uno de mis pacientes. Por lo tanto, hasta cierto punto no podré estandarizar cuál es la prioridad para cada una de estas personas, aun cuando estas cursen con una misma patología, porque yo tengo que tener en consideración la edad de mi paciente, el estado nutricional, comorbilidades, tratamientos previos, la cinemática, por ejemplo, del trauma. Tendré que tener en consideración muchas cosas para poder saber cómo, por qué, con qué y para qué voy a realizar el cuidado que le voy a otorgar a mi paciente. Y entonces, dentro de toda esta situación, vamos a poder hablar más adelante de cuidados cardiorrespiratorios. Vamos a poder hablar acerca de cuidados neurocríticos, de trauma. Vamos a poder hablar de otros sistemas que normalmente son lo que luego más nos llama la atención, ¿no? Es decir, cómo tratamos a un paciente con SIRA, qué es el reclutamiento alveolar, cómo damos una ventilación mecánica. ¿Qué es la cetoacidosis diabética? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cómo se utiliza una bomba de infusión de insulina? ¿Cómo yo sé cuándo ya tengo que hacer el destete de una bomba de insulina? ¿Cómo puedo mantener los parámetros de una glicemia en un paciente crítico con tales características? Entre muchas otras situaciones, pero muchas de las veces perdemos de vista aspectos tan pequeñitos que nos van a ayudar a limitar en gran cantidad las complicaciones que pudiesen llegarse a presentar, y eso también va a favorecer que el transcurso o el curso de la enfermedad de mi paciente sea mucho menor y sea con tendencia más pronunciada hacia la mejoría, que evidentemente tengan un avance ciertamente tórpido a lo largo de esta situación. Y bueno, ¿qué es uno de los sistemas que normalmente nosotros descuidamos dentro de un contexto crítico, dentro de un contexto de urgencias? Muchas de las ocasiones no vemos o no cuidamos un órgano que es de hecho el órgano más grandote, que tiene múltiples funciones, que cobra una relevancia extraordinaria cuando nosotros buscamos o cuando nosotros realmente vemos cuál es el funcionamiento de esto. Resulta ser que este órgano al que me estoy refiriendo, pues básicamente es la piel, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con la piel? La piel, pues va a ser un órgano extremadamente grande, extremadamente vasto, en el sentido que es lo que envuelve a todos nuestros sistemas, que envuelve a otros aparatos, que tiene ciertas funciones tanto metabólicas, inmunológicas, del control de la termorregulación, control hídrico, síntesis de ciertas vitaminas. Es decir,
participa en muchas de las funciones que nosotros tenemos de gran complejidad. Funciona también como un medio de comunicación del ambiente externo con el ambiente interno, entre muchas otras más funciones que tiene. Y entonces, muchas de las veces perdemos de vista cuál es la importancia de esta piel, ¿no? Solamente, como les comentaba hace un momento, pues cuando tenemos alguna patología que involucra directamente esta integridad de la piel, como es en el paciente gran quemado. Porque muchas de las ocasiones llegan pacientes traumatizados o politraumatizados y nosotros decimos, pues sí, trae abrasiones, trae quemaduras, a lo mejor por fricción, pero pues no le damos la relevancia, ¿no? Lo dejamos ahí y en ocasiones solamente vigilamos pues, que no se infecte, pero no le damos algún tipo de cuidado específico, a menos que, insisto, sean pacientes de quemados, sean pacientes que ingresan por una dehiscencia de herida y que muy probablemente ya hicieron sepsis, entonces ahí es cuando más le vamos a prestar atención. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ya hoy en día también ya no solamente existe algo que nosotros le llamamos úlceras por presión, sino ya son las lesiones por dependencia, que es un conjunto bastante amplio, bastante vasto de lesiones que se pueden llegar a presentar por inmovilidad, por exceso de humedad, por cizallamiento, por fricción, por alteración inclusive del mismo estado de conciencia de mi paciente, por la forma en la cual yo tengo que tener a mi paciente y todo este tipo de situaciones pues me va a generar complicaciones, ¿no? Yo tengo que tener también en consideración que pues básicamente todas estas funciones de la piel, donde nos habla acerca de la situación inmunológica dentro en las características propias de la piel, pues yo tengo que saber que produzco sudor, esto me ayuda a la termorregulación. ¿Qué pasa si yo no hago un baño de forma diaria de mi paciente? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo no utilizo una esponja cuando tengo alguna situación que compromete el estado de salud de mi paciente, cuando lo tengo en un estado de hipermetabolismo, con alteraciones en el anabolismo, en el catabolismo, cuando hay un consumo excesivo de los recursos energéticos? ¿Qué pasa cuando tengo, por ejemplo, sepsis? ¿Qué pasa cuando tengo un choque hipovolémico? ¿A dónde se redirecciona la sangre? ¿Por qué la piel puede tornarse de otro color? ¿Qué me dice la coloración de la piel? Básicamente todo ese tipo de situaciones muchas de las veces la pasamos por alto, ¿no? Hasta que, bueno, ya situaciones extraordinarias, como por ejemplo, pues ya se falleció nuestro paciente, vemos, pues sí, ya está marmóreo, pero ¿qué pasó desde antes que sucediera esta situación que yo no vigilé en la piel? Muchas de las veces nosotros tendemos a tener a nuestros pacientes cobijaditos, a veces hasta el cuello, ¿no? Para que se vean bonitos, pero cuando yo hago valoraciones tengo que descubrir a mi paciente, tengo que observar la piel, tengo que ver coloraciones, que se vea simétrico, si hay la presencia de bultos, si hay la presencia de zonas equimóticas. ¿Por qué? Algo tan sencillo como la aplicación de tromboprofilaxis, ¿no? Sabemos que la tromboprofilaxis se debe de colocar básicamente en la zona periumbilical, inclusive esa es la indicación que nos dan nuestros fabricantes, pero a veces hay compañeros que dicen, bueno, se pone subcutánea, bueno, la vamos a poner en la parte posterior, básicamente a la altura del tríceps. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando vemos tienen zonas equimóticas bastante amplias y no es nada agradable para mi paciente. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo múltiples dispositivos invasivos? Llámese catéteres, fijaciones, adhesivos médicos. ¿Qué pasa con mis pacientes que hacen lesiones por reacción a estos adhesivos médicos? ¿Cuáles son las pautas? ¿Cuáles son las situaciones que yo puedo generar como alternativa para esto? Es decir, incluso dentro de mi hospital cuento con un área, con una situación específicamente que se trate o un servicio que se encargue del cuidado de la piel de mis pacientes a los cuales yo pueda interconsultar, yo pueda pedir apoyo, yo pueda pedir consejo para limitar ese tipo de complicaciones. También es importante. Y bueno, en la situación inmunológica nosotros tenemos que recordar que, bueno, nosotros ya somos colonizados básicamente por ciertas bacterias y esta es una microbiota residente y tenemos una microbiota transitoria. Esta microbiota transitoria es la que nosotros vamos a poder disminuir en determinado momento cuando realizamos baño del paciente, cuando realizamos higiene de manos, y esto básicamente disminuye la propensión que tenemos a llegar a presentar algún tipo de infección. Pero ¿qué pasa con la microbiota residente? Nosotros tenemos mucha microbiota que son grandes
grandes agentes patógenos que si nosotros les damos la oportunidad van a generar una infección en nuestro paciente bastante importante. Por ejemplo, tenemos Streptococcus epidermidis, tenemos Streptococo dorado, dentro de lo que es la microbiota residente, y que cuando nosotros tenemos microdermoabrasiones, cuando tenemos abrasiones, cuando tenemos quemaduras, cuando tenemos múltiples lesiones, van a aprovechar de forma rápida para poder generar un proceso infeccioso, y a veces nosotros no sabemos de dónde inició el foco, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente mi paciente que llega por traumatismo craneoencefálico, que no traía a lo mejor tampoco la protección de una chamarra de cuero, de pantalones adecuados, de botas, pues llega con las quemaduras y decimos, pues es quemadura porque no traía ropa. Bueno, pero no estoy dándole el cuidado que esto amerita, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con mis pacientes que tienen dermoabrasiones bastante grandes? ¿Qué es lo que sucede con el control hidroelectrolítico? Las pérdidas insensibles están altas, las pérdidas insensibles bajan. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Ahora, ¿qué pasa también cuando yo pongo a mi paciente bajo una luz artificial o cuando lo tengo en el cubículo hasta el fondo aislado, ¿no? Porque a lo mejor llega con una situación de una sepsis y lo dejo en el cuarto aislado con la luz apagada porque pues tiene ventilación mecánica, y en algún momento me dijeron también que, bueno, debo de generar protección ocular, y pues mejor le apago la luz para no generarles úlceras corneales por la luz de forma directa. ¿Qué pasa con la síntesis de la vitamina D, no? ¿Qué pasa también con la regulación de la presión sanguínea referente a las pérdidas insensibles, referente a la piloerección, referente a la situación de reparación celular a nivel epitelial? ¿Cómo la piel o cuáles son los sustratos o material que necesita para poderse regenerar? Porque algunos pacientes en menos de 7 días, básicamente yo ya tengo una costra totalmente bien formada, y porque a veces pacientes que llevan 10 días, las heridas no se ve que vayan en un buen proceso de cicatrización. Aún no tengo tejido de repitelización, todavía tengo tejido de granulación. A lo mejor ese tejido de granulación está bastante estimulado, tengo hipergranulación, tendencias a cicatrices de tipo queloide. ¿Qué es lo que pasa con esto? Ahora, ¿cómo le puedo ayudar a un paciente a lo mejor quemado con esta situación de la termorregulación? Porque a lo mejor las glándulas odoríparas pues se perdieron en ese tipo de quemadura. ¿Cómo voy a cuidar la piel de mi paciente después de que tuvo un proceso de quemadura, ya que perdió también las glándulas sebáceas? Todo este tipo de situaciones pues básicamente son propias de la piel, y muchas de las ocasiones yo lo paso totalmente por alto, ¿no? Entonces, ¿cómo va a funcionar toda esta situación? Ahora, la parte de la percepción sensorial, ¿cómo yo trato a mi paciente? Tengo pacientes que están totalmente sedados, que sin analgesia en muchas de las ocasiones, y tienen heridas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo manipulo los dispositivos, cuando toco a mi paciente, pues eso me da una percepción sensorial, cómo yo las voy a estar manejando, cómo tengo que tocar a mi paciente, a lo mejor cuando yo le estoy hablando, Juan, Eduardo, buenos días, mi nombre es Eduardo, soy el enfermero que va a estar contigo. A lo mejor hago un tocamiento de hombro, a lo mejor toco la mano, y yo puedo también estar vigilando o tomar en cuenta distintas escalas de dolor, ¿no? Por ejemplo, puedo utilizar Campbell, Behavioral Pain Scale. Entonces, todo ese tipo de situaciones, pues es importante para que yo pueda hacer una valoración de forma adecuada con mi paciente, y esto evidentemente involucra lo que es un cuidado específico de enfermería. Ahora, también tengo que verificar la integridad y los tipos de lesión que voy a tener en esta piel. Si estas lesiones pueden ser primarias o pueden ser secundarias, ¿sale? Para poder dar una especificidad más clara de qué o contra lo que me estoy enfrentando. Un ejemplo, yo puedo tener enfermedades, se me ocurre que pueden ser como derivadas de complicaciones de un estado previo que ya puede tener mi paciente. Por ejemplo, los pacientes inmunodeprimidos a consecuencia de una infección viral que desarrollan sarcoma de Kaposi, son lesiones secundarias, son lesiones que son características de algún cuadro infeccioso, y eso a mí me va a poder también ayudar a determinar cuál es el estadio de la enfermedad, cuáles son los cuidados que yo tengo que establecer con ese tipo de persona, evidentemente, para limitar estas complicaciones, ¿no? Y entonces, también, ¿qué tipos de lesiones yo puedo llegar a tener? Tengo lesiones por presión, tengo lesiones por
fricción, tengo lesiones por cizallamiento. Por ejemplo, ahora que yo tengo este dispositivo, ¿no? Yo en algún momento cuando estudiaba la licenciatura, yo decía, bueno, ¿cuáles van a ser los cuidados que le voy a dar a un paciente con los libros decían con escayola, ¿no? Con un yeso. Bueno, estos cuidados también van referentes a la piel. Esta piel que yo voy a tener durante cierto tiempo cubierta, pues evidentemente no está expuesta a la luz ultravioleta, no va a haber síntesis de vitamina D, puede haber reducción de lo que es una proteína fijadora de calcio a nivel de los huesos, pero no solamente eso, el tejido que se me va a estar descamando debajo del yeso durante un mes, pues es tejido que no se va a perder, es tejido que va a generar procesos de muerte celular, apoptosis, y junto con la microbiota, pues puedo llegar a tener algún tipo de complicación posterior. La posición en la que tengo a mi paciente, las lesiones, últimamente a mí me estaba ardiendo mucho mi dedo meñique junto con lo que era la cabeza del quinto dedo, y muy probablemente tenga algún tipo de lesión, tanto por humedad, que tenga una lesión tanto por presión, por procesos de inflamación y desinflamación, inflamación y desinflamación. Y todo esto, evidentemente, pues va a generar algún tipo de complicación. Y no solamente esto, sino que ahora yo tengo que ver cuáles son los dispositivos que tengo instalados en mi paciente y estos dispositivos cómo van a verse afectados o cómo van a poder afectar a la piel. Por ejemplo, las ondas. Sabemos que tenemos ondas nasogástricas, ondas orogástricas, tenemos sondas endotraqueales o cánulas endotraqueales, tenemos ondas vesicales. ¿Cuál es el tipo de material con el cual están fabricados estos tipos de sondas? Los catéteres centrales de inserción periférica, catéteres periféricos cortos, entre muchos otros, y cómo yo los tengo que fijar. Me va a generar algún tipo de reacción el adhesivo médico, por tracción, inclusive cuando el paciente, por ejemplo, puede llegar a tener algún tipo de alteración neurológica donde el paciente totalmente desconozca o no sepa por qué se le está dando un tratamiento y él traccione, arranque las fijaciones, pues básicamente pues, también hay lesión de esta piel, ¿no? Si el catéter quedó demasiado justo a la piel y está generando una zona de presión, de forma posterior vemos que hay necrosis de ese tejidito, inclusive la sutura se termina soltando, la sutura queda ahí amarrada en la mariposita de fijación, pero la piel totalmente se rompió y entonces tenemos un puntito de sangrado y decimos, pues es que se soltó, pero nadie le damos la atención para poder realizar una cura de esa herida que ya se generó y la dejamos que cicatrice así solita, inclusive dejamos todavía el apósito transparente sobre esa herida, guardando humedad, guardando tejido de descamación, y ya cuando vemos que tenemos puntitos de infección o que vemos que el sitio de inserción del catéter ya se colonizó, pues no sabemos por qué fue, pero perdemos de vista cuál es el mecanismo fisiológico de esa piel, cada cuánto se descama, la microbiota residente, qué va a pasar con ese proceso de regeneración o de reparación celular, ¿no? Los dispositivos de ventilación, como pueden ser las máscaras para ventilación mecánica no invasiva en el caso del CPAP, cuando tenemos un catéter o una cánula endotraqueal, cómo debe de quedar fijada, que no pega las comisuras labiales, en dado caso que no tengamos alguna otra opción, cómo vamos a proteger esa piel, el tipo de fijación que nosotros coloquemos, la tracción y las fijaciones. Por ejemplo, tenemos pacientes traumatizados con fracturas múltiples que tenemos que generar tracción de la extremidad para que haya un alineamiento o una alineación de forma correcta de las porciones óseas. ¿Qué pasa con los fijadores internos? ¿Qué pasa con los fijadores externos de estos dispositivos, de este tipo de tratamiento? ¿Y qué pasa también con la inmovilidad que deben de tener algunos de mis pacientes? Porque bien es cierto que nosotros a lo largo del tiempo mencionamos que el paciente no puede permanecer más de 2 horas en una misma posición, porque es parte de los protocolos ya de cuidados, es parte de los protocolos de los hospitales, la movilidad de mi paciente, es un cuidado específico de enfermería. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando yo tengo pacientes con una inestabilidad hemodinámica tan severa que inclusive levantándoles una mano o levantándoles un pie, inclusive durante el baño,
Pues básicamente, incluso nosotros en el argot de enfermería decimos, si lo mueves, se va nuestro paciente, ¿no? O nada más lo bañas y solito se va a despedir. ¿Qué pasa cuando yo tengo que generar estos procesos de inmovilidad terapéutica también? Porque mi paciente no tiene una condición hemodinámica, no tiene una reserva cardiovascular suficiente o adecuada para poder tolerar este tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo van a ser mis cuidados que le tengo que otorgar a este tipo de pacientes, no? Bueno, más adelante vamos a hablar acerca de estos protocolos de lo que es el cuidado de la piel, qué es lo que nosotros tenemos que generar. Otro de los aspectos también que pocas veces nosotros mencionamos o llevamos a cabo, pues básicamente es la situación nutricional, ¿no? Porque normalmente casi todos los pacientes que ingresan a un hospital, llámese por dolor abdominal, llámese por traumatismo, llámese porque a lo mejor tienen la necesidad de mandarle un estudio, porque lo van a vigilar que no tenga deterioro neurológico, porque tenga que tener alguna limitación o reparación de daños a través de procedimientos quirúrgicos, a todos nos les ponen ayuno, ¿no? Y más con aquellos pacientes que vienen desde el punto de vista metabólico, en ayuno, en ayuno, en ayuno y en ayuno. Una patología que se me viene de forma rápida es la pancreatitis. Anteriormente, se recomendaba que todos los pacientes con pancreatitis pues tenían que quedar en ayuno de forma rápida. ¿Cuál era la situación o cuáles son las recomendaciones que nos hacen la ASPEN, ESPEN hoy en día? Que básicamente el paciente, aun cuando tenga elevación de ciertas enzimas con ciertos niveles de estas enzimas pancreáticas, la nutrición enteral se debe de iniciar. Hoy en día, la evidencia que se tiene referente al inicio temprano de la alimentación enteral, ¿vale? Versus inclusive la nutrición parenteral en enfermedades metabólicas, es de una recomendación tipo A, o sea, es la mejor evidencia que se tiene, ya que esto va a disminuir procesos inflamatorios sistémicos, va a reducir procesos de necrosis de ciertas células, va a favorecer la recuperación de mi paciente, disminuye los procesos hipercatabólicos, disminuye el estrés, ayuda a la regulación de las hormonas contrarreguladoras, baja los niveles de glicemia, requiere menores aportes de insulina exógena. Es decir, tiene una amplia ya evidencia, un amplio sustento que la nutrición enteral es lo mejor que le podemos dar a nuestro paciente, siempre y cuando no exista una contraindicación para el inicio de esta nutrición enteral. Referente a esto, básicamente la única contraindicación que nosotros tendríamos para las nutriciones enterales sería que hubiera una incapacidad del sistema digestivo para poder llevar a cabo su funcionamiento. Ejemplos, hemorragias digestivas, cirugías digestivas recientes, o que evidentemente la vía enteral pues no sea la opción para nutrir a mi paciente en un caso de una pancreatitis, por ejemplo, y eso también dependiendo qué tipo de pancreatitis tengamos según la clasificación de Baltasar, ¿no? Entonces, básicamente serían las contraindicaciones generales que tendríamos para iniciar esto. Y bueno, la mayoría de nuestros pacientes, dependiendo también del contexto social, el contexto económico que nosotros estemos hablando, la mayoría de nosotros o la mayoría de las personas que trabajan en un hospital general, en un hospital público, perteneciente al Sistema Nacional de Salud, pues vamos a ver que muchas de las veces nuestros pacientes no llegan en óptimas condiciones nutricionales. ¿Sale? ¿A qué me refiero con no óptimas condiciones nutricionales? Tanto desnutrición como lo contrario, ¿no? Que sería la obesidad. El hecho de que una persona esté obesa no significa que tiene una nutrición adecuada. Significa que tiene el consumo excesivo de uno de tres grandes principales componentes de la nutrición, que serían los lípidos, o que tiene hábitos higiénico-dietéticos, pues que pueden ser modificables, que tienen una gran área de oportunidad para modificar y que evidentemente van a generar un riesgo, porque tanto el paciente desnutrido como el paciente obeso representan también un gran reto en la terapéutica o todos los procedimientos que tengamos que realizar, pero representan un mayor reto, una mayor complejidad en mis cuidados de enfermería cuando yo empiezo a cobrar conciencia de todo este tipo de situación. Y bueno, en una encuesta
hace ya bastante añitos, en el 2008, se realizaba una investigación, se veía cuáles eran las características de los pacientes hospitalizados y nos decía que los pacientes desnutridos presentaban cambios clínicos importantes entre los primeros 2 y 20 veces más que los pacientes que estaban nutridos, ¿sale? ¿Qué significa esto? El paciente desnutrido tiene una menor reserva energética para poder mantener los procesos patológicos. Por reserva energética vamos a entender estos grandes tres componentes de la nutrición: carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿no? Todos sabemos que básicamente a través de esos tres sustratos, nuestro cuerpo lleva a cabo diferentes procesos de hidrólisis, de reducción, de descomposición, desdoblamiento, entre muchos otros más procesos, para poder transformar los lípidos en ácidos grasos, los carbohidratos, las azúcares, perdón, en carbohidratos y las proteínas en aminoácidos que puedan ser utilizados en su forma más básica y esencial para los procesos de reparación celular, multiplicación celular, entre otros más. Pero también tengo que tener en consideración, desde el punto de vista biológico, que yo soy un mamífero y por lo tanto llevo a cabo diferentes procesos bioquímicos, como es la respiración celular, ¿no? Dentro de este proceso de respiración celular, yo consumo oxígeno, pero no solamente oxígeno, forzosamente requiero de un sustrato energético que me dé el aporte de ATP. Este proceso nosotros lo conocemos básicamente como ciclo de Krebs, pero no es el único. Tenemos ciclo de Krebs, ciclo de Cori, tenemos múltiples ciclos en los cuales vamos a tener diferentes procesos metabólicos que nos van a dar como resultado diferentes situaciones, tanto de desecho como de aporte energético. Específicamente hablando de lo que es el ciclo de Krebs, nosotros tenemos que tener, sí, unos pulmones que funcionen de forma correcta, pero también el aporte suficiente de nutrientes. ¿Qué pasa cuando yo me quedo ya sin aporte de carbohidratos? Ok, hago uso de lo que son mis reservas de glucógeno que se van a encontrar en músculo, en hígado y algunos otros más tejidos. Cuando me acabo esos recursos, pues me voy por los siguientes sustratos, que en este caso serían las grasas. El problema de descomponer grasas es de que no solamente obtengo glucosa a través de un proceso de que sea la gluconeogénesis, sino que también tengo evidentemente otros sustratos por no ser carbohidratos. Estos sustratos básicamente le llamo las cetonas. ¿Cuál es el problema de producir cetonas? Que pueden generar alteraciones en el pH, alteraciones en el funcionamiento, y eso me repercute de forma directa en el funcionamiento metabólico, en el funcionamiento cardiovascular, en la alteración neurológica, en múltiples alteraciones, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ya me terminé las grasas? Pues ahora me voy con las proteínas, pero pues no tengo depósitos de proteínas. ¿Qué es lo que empiezo a hacer uso? Pues básicamente de la masa magra, o sea, tejido muscular. Empiezo a hacer un autoconsumo de mi paciente. Por eso mis pacientes entran en un estado hipercatabólico, porque el cuerpo necesita energía para reparar las células, necesita energía para multiplicar células, para cubrir esas deficiencias que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Pacientes que tienen un autoconsumo bastante importante en los primeros días, y que si yo no regulo o que yo no freno, limito este autoconsumo, pues voy a tener procesos bastante más severos. Por eso la importancia de iniciar la nutrición enteral, es decir, darle el aporte que mi paciente necesita, dependiendo de su estado patológico, de tal manera que yo limite ese tipo de situaciones. Y bueno, la incidencia de las complicaciones es 9% en pacientes con desnutrición moderada, mientras que en los pacientes con desnutrición severa, esta alcanza hasta el 42%. Imagínense la parte tan importante, tan relevante que tiene el simple y sencillo hecho de darle de tomar, darle de comer algo a mi paciente. Y ustedes me van a decir, bueno, pero si tiene alteración del estado de conciencia, pues no le voy a pedir una dieta, ¿no? No le pido un caldito de pollo, porque a todos nos cae bien un caldito de pollo cuando mi paciente se siente mal. No, evidentemente no, pero podemos hacer uso de diferentes medidas, de diferentes medios por los cuales podamos nosotros darles de comer a nuestros pacientes. Evidentemente, no todos los hospitales cuentan con las medidas para poder realizar la nutrición enteral lo más apto posible, pero en medida de que esto se genere, tendremos que
proponer o generar estrategias para que se inicien protocolos de nutrición enteral de forma temprana. Es decir, que tengamos el insumo, que tengamos la forma de darles esta nutrición. Y ya hoy en día, por ejemplo, utilizamos dietas poliméricas, ¿no? Pero no todos los pacientes son tolerantes a las dietas poliméricas. ¿Por qué? Porque tienen una cantidad grande de proteínas y algunos de nuestros pacientes pues no pueden absorber esto. Ahora, también yo tengo que tener en consideración la fisiología del aparato digestivo. ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, ya dejo a mi paciente en un ayuno de más de 12 horas? ¿Qué pasa con estas microvellosidades del intestino? Se empiezan a aplanar, se quedan levantadas. ¿Por qué tenemos vellos en las paredes intestinales? Esto incrementa la superficie de contacto. Si yo tengo 1 metro de intestino, yo tengo microvellosidades, estas microvellosidades triplican, cuadruplican, quintuplican la superficie de contacto y eso permite que haya una mejor absorción de estos nutrientes. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo a mi paciente en ayuno por 72, por 90 y tantas horas, inclusive hasta durante 10 días, 11, 15 días? El intestino totalmente está abolido en su peristaltismo, las microvellosidades están totalmente aplanadas y cuando alguien tuvo la grandiosa idea de decir, pues yo creo que ya ahora sí es tiempo de que le demos algo de comer al paciente, ¿no? Pues pídete una dieta polimérica y se la vamos a pasar. Y cuando todavía seguimos con esquemas bastante antiguos que tenemos que darles a la alimentación en media hora a mi paciente, ¿qué es lo que empieza? No, pues doctor, tiene diarrea. Pues evidentemente va a tener diarrea porque la superficie de contacto está totalmente abolida. Hay una atrofia de esas microvellosidades. No hay una superficie por la cual se puedan absorber las proteínas y después de que el intestino está totalmente detenido, darle una carga tan alta de nutrientes le es incapacitante evidentemente para poderlas absorber. Y entonces todo este tipo de situaciones es importante que yo conozca cuál es el tiempo de llenado, de vaciado de la cámara gástrica, cuáles son las funciones del duodeno, cuáles son las funciones del yeyuno, cuáles son las funciones del ilion, cuánto mide cada uno de ellos. ¿Cuáles son las nuevas pautas para poder establecer la nutrición enteral? ¿Cómo yo digo, ok, pues mi paciente en media hora no lo está absorbiendo, lo puedo llevar a 4 horas, lo puedo llevar inclusive a 24 horas en infusión continua, la nutrición es válido, no es válido, porque sí, porque no. Todo este tipo de situaciones evidentemente es importante. ¿Cuándo puedo utilizar procinéticos? ¿Cuándo no los debo de utilizar? ¿Cuándo debo utilizar inhibidores de la bomba de protones? Todo esto básicamente me habla acerca de un cuidado que muchas de las ocasiones nosotros ni siquiera tenemos en consideración, ¿no? Vemos en las indicaciones metoclopramida o cisaprida, pues se lo pasamos de forma directa y resulta ser que después mi paciente, aún teniendo alteración del estado de conciencia bajo efectos de sedación, veo que tiene taquicardia, que empieza a presentar dolor, tiene ligeros movimientos. ¿Por qué? Porque inclusive ni siquiera yo sé cuáles son los efectos extrapiramidales que me llegan a causar algunos de estos medicamentos, ¿no? Entonces, importante recordar fisiología del sistema digestivo, cuáles son las partes del sistema digestivo, cuáles son las funciones del sistema digestivo, cuáles son las glándulas anexas del sistema digestivo y cómo se van a comportar cada uno de ellos, ¿no? Ahora, la otra, ¿qué tipo de vía puedo utilizar? Nasogástrica, orogástrica, ¿qué tipo de bolsa de alimentación? ¿Lo puedo colocar en una bomba de perfusión? Tipos de dietas, tengo dietas poliméricas, tengo dietas artesanales, básicamente todo ese tipo de situaciones es importante. Yo tengo que hacer valoración de si hay peristaltismo, si no hay peristaltismo, está abolido, inclusive valoraciones bioquímicas, cómo está el potasio, porque muchas de las veces tenemos pacientes con hipocalemias y recordemos que también el potasio es necesario para que el intestino se mueva. Entonces, todo esto involucra una valoración bastante grande, bastante integral, justamente a lo que estábamos hablando, de toda la parte bioquímica, la parte biológica, la parte fisiológica, la parte clínica de mi quehacer como enfermero. Ahora, el deterioro del estado nutricional va a ser multifactorial. Esa es una parte importante. El que el paciente llegue desnutrido, pues evidentemente no fue de la noche a la mañana o no ocurrió solamente en el momento que el paciente ya llegó con algún trastorno, ¿no? Sino que ya vienen con situaciones anteriores en las cuales el paciente a lo mejor por falta de recurso, por lo que se dedicaba,
por inclusive decisión propia de no consumir otra cosa más que un solo grupo de alimentos, más que un tipo de alimento, me va a condicionar o me va a generar ese tipo de problemática. La otra situación es que una vez que ingresa mi paciente al hospital, va a haber una disminución de la ingesta alimentaria. Esta disminución de esta ingesta, pues muchas de las ocasiones se puede deber a que el estado, al estado patológico no lo permite, a que existe deficiencia en el conocimiento de que hay nuevas guías o nuevas pautas para poder iniciar la alimentación, que también existen estados en los cuales hay imposibilidad para poder iniciar la alimentación en mi paciente, ¿sale? Que hay otras situaciones de gasto energético aumentado, como aquellos pacientes de trauma, ¿no? Que tienen un gasto energético totalmente, pero así, marcado excesivamente elevado, en el cual inclusive a veces nosotros nutriendo a nuestro paciente no alcanzamos a cubrir esa demanda, pero evidentemente es mucho mejor ayudar aportando parte de ese consumo energético a que dejemos que totalmente base sus reservas energéticas. La otra situación es la presencia de ayunos parciales o ayunos prolongados. ¿Por qué? Porque decimos, es que el día de mañana ingresa a quirófano el paciente, entonces a partir de las 10 de la noche se queda en ayuno porque tiene programado al bajar a las 8. Se dan las 8 de la mañana y el paciente no ha bajado. Dan las 9 y el paciente no ha bajado. Dan las 10 y el paciente no ha bajado. Llega a las 11, llega una urgencia. ¿Y qué nos dicen? No, pues ¿sabes qué? Se va a posponer la cirugía ya hasta el día de mañana o hasta a ver si lo meten en la tarde. Ok, reiníciale la alimentación. Y luego por la tarde, no, es que ya le estábamos esperando. Sí, pero es que nos dijeron, ok, vuélvelo a dejar en ayuno, a ver si lo meten en la noche. Y en la noche otra vez ya no. Entonces, estos ayunos o estas modificaciones en el patrón de alimentación, evidentemente también van a generar complicaciones en el paciente, ¿vale? Y más cuando inclusive nosotros mismos vamos limitando el aporte energético de este tipo de pacientes. Y otra situación importante es el aporte calórico inadecuado de la dieta. Vamos a entender básicamente que nosotros tenemos estos tres grandes sustratos. Dependiendo inclusive la patología de mi paciente, la dieta irá modificada o tendrá ciertas características. Normalmente ustedes, yo hemos convivido en algunos hospitales generales donde vemos, ¿no?, que nos pasan una hojita de dieta y ponen tipo de dieta y nosotros le ponemos, si el paciente es diabético, diabético. Si el paciente es hipertenso, si para hipertenso o hiposódica. Para el paciente que acaba de salir de una cirugía, pues le ponemos líquidos claros, ¿no? Y si tolera, ya vemos si se lo progresamos a una dieta blanda. Ok, pero más allá de eso, nosotros tendríamos que tener consideración o tendríamos que saber las calorías que aporta los carbohidratos, las calorías que aportan las proteínas y las calorías que aportan los lípidos, para que nosotros podamos decir, ok, esta dieta tiene que ser una dieta hiperproteica con lípidos bajos y carbohidratos dentro de lo que se recomienda. O va a ser una dieta hipocalórica con base en disminución de carbohidratos prácticamente nulos, mayor concentración de proteínas y los lípidos lo que se recomienda. Entonces, yo eso es lo que tendría que tener en consideración para poder saber qué tipo de dieta o cómo voy a darle la nutrición a mi paciente. Incluso, bueno, a lo mejor yo no soy el experto en saber cómo calcularlo, cómo se le tiene que dar, pero tengo servicios hospitalarios dentro de lo que es el servicio de nutrición que podríamos hacer en interconsulta, plantear el tipo de paciente que tenemos, perdón, y con base en eso, ellos tendrán que hacer el cálculo de una dieta específica para mi paciente, donde yo le explique, ok, es un paciente que tuvo un traumatismo craneoencefálico severo, ha estado con hiperglicemias, evidentemente es una cirugía bastante severa, bastante mayor. Y entonces a través de este tipo de situaciones ellos también tendrán que tener en consideración cómo van a ir modificando los componentes de esta nutrición, ¿no? Ahora, todas las enfermedades críticas están típicamente asociadas con un estado de estrés catabólico. ¿Qué es esto? Yo les digo a mis alumnos, ¿no? Recordemos a Ana y a Cata. Entonces, anabolismo y catabolismo. Anabolismo es el aprovechamiento de los recursos energéticos cuando yo tomo juguito, cuando me como un pan, cuando me viento mi torta de cubana o demás situaciones, ¿no?
Pero el catabolismo es lo que, por ejemplo, yo llevo durante la noche, cuando yo ya no estoy consumiendo alimentos, yo tengo que mantener evidentemente mis procesos fisiológicos normales. ¿Qué hago uso o de dónde saco la energía? Pues específicamente de las reservas que yo tengo. Tengo reservas de glucógeno en el hígado que me van a permitir durante la noche tener niveles de glucosa normales, ¿no? Hay disminución de la liberación de insulina, hay una elevación de la liberación del glucagón y entonces hay liberación de este glucógeno al torrente sanguíneo para que se pueda aprovechar de forma rápida. ¿Qué pasa cuando mi paciente es sometido a un traumatismo, a una quemadura, a una cirugía, a alguna disregulación de cualquier órgano o sistema? El paciente entra en un estado de estrés. Me imagino que algunos de ustedes, o si no es que ya todos, han escuchado algo que se llama respuesta metabólica al trauma. Y por trauma no solamente me refiero al trauma que nosotros conocemos, se cayó y se pegó, no, sino que al trauma puede ser justamente someterlo a un estado de estrés donde yo le tuve que colocar un dispositivo invasivo y le generó dolor. Eso ya es traumático. Entonces, mi cuerpo en un mecanismo de respuesta inmediata, en un mecanismo de protección, empieza a liberar ciertas hormonas contrarreguladoras que van a modificar los niveles de glucosa. Un ejemplo de ellos es el cortisol, ¿no? El cortisol es una hormona contrarreguladora y tiende a incrementar los niveles de glucosa, simple y sencillamente por dolor. ¿Qué es lo que pasa cuando, si alguna vez ustedes se han dado cuenta con nuestros pacientes? Llegan, o lo que decían las abuelitas, ¿no? Dele un bolillo para que no le dé diabetes. Bueno, justamente la diabetes no se da por un susto, pero sí hay una situación tanto fisiológica que cuando tenemos emociones grandes, cuando tenemos algún tipo de traumatismo, hay una elevación de la glucosa porque hay una respuesta metabólica a trauma. Estas respuestas también pueden ser exacerbadas cuando yo no tengo alimentación o las puedo ayudar a limitar cuando le estoy dando un sustrato que necesita mi paciente, evidentemente, para poder llevar a cabo ese tipo de situaciones. Y bueno, esta respuesta va a estar presente en lo que es los pacientes que llegan a presentar algún tipo de respuesta inflamatoria sistémica, junto con complicaciones de aumento de morbilidad infecciosa, disfunción multiorgánica, hospitalización prolongada e incremento de la mortalidad. ¿Qué significa esto básicamente? Si mi paciente está sometido de forma constante a dolor, normalmente todo el tiempo va a estar estresado. Este estrés genera liberación de hormonas y ¿qué creen que va a pasar con los niveles de glucosa? Van a estar altos, 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 ¿no? Y entonces cuando decimos, es que mi paciente ha estado hiperglicémico, ya tiene ventilación mecánica y ya vieron cómo están asincrónicos. Ah, no, pues es que así lo dejaron en la mañana o lo dejaron así en la noche o lo dejaron así en la tarde y pues nadie la ha movido, ¿no? ¿El paciente tiene analgesia? No, pues tampoco tiene analgesia. Entonces, todo este tipo de situaciones evidentemente va a generar problemática. Y entonces, si yo le sumo esto, el hecho de que mi paciente no tiene aporte nutricional, pues se van a terminar estas reservas energéticas de forma rápida. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pacientes que durante 2 o 3 días están hiperglicémicos, 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 pasan ese tiempo y después ahora tienden a irse a la hipoglucemia, la hipoglucemia, la hipoglucemia, y son pacientes que luego les estamos pasando bolitos de dextrosa al 50%. Pásenle otro bolito de dextrosa al 50%. Cuando sabemos que tampoco es lo mejor, tampoco es lo ideal pasar bolitos porque lesionamos el glicocálix de todo lo que es la vasculatura y entonces esto también nos genera otro tipo de respuesta metabólica, ¿no? Entonces vamos viendo cómo una situación tan sencilla va generando tantas complejidades y tantas complicaciones desde múltiples aristas. Ahora, tenemos también que tener en consideración algo que se llama gasto energético. Así como nosotros tenemos un gasto quincenal, un gasto mensual, un gasto semanal, donde nosotros vamos diciendo, ok, 500 pesos para la gasolina, 200 para los chicles, 2,000 pesos para renta, 100 pesos para la luz y demás. Nuestro cuerpo evidentemente también tiene gastos energéticos. Estos gastos energéticos es, si yo consumo 1,800 kilocalorías día, o estoy consumiendo 4,000 kilocalorías días porque soy un paciente gran quemado, que tuvo que tener algún tipo de cirugía, que tengo un proceso infeccioso y demás situaciones, bueno, ¿cómo se va a repartir?
2000 kilocalorías a lo mejor para el proceso de reparación celular, 1000 kilocalorías a lo mejor para la situación del tratamiento para la limitación de la infección. Es un ejemplo, ¿vale? Entre muchas otras situaciones más de las que puedo tener, yo tengo básicamente 3 componentes que incluye o que contempla el gasto energético. Esto es lo que nosotros le conocemos como gasto energético basal. ¿Qué significa basal? O sea, lo mínimo básico indispensable. Vamos a hacer la analogía con un carro. Yo prendo un carro y el carrito se mantiene en algo que le decimos relente, ¿no? Es las revoluciones mínimas que se necesitan para que el carro no se apague. El carro, evidentemente, para que mantenga esas revoluciones sin apagarse, está consumiendo gasolina, pero no es una gasolina en exceso, como si yo lo estuviera corriendo en una pista a 180 kilómetros por hora. Es solamente para que el motor no se apague. Nosotros, los seres humanos, llevamos un gasto energético basal. ¿Cuál es ese gasto energético basal? Lo que necesitamos para mantenernos vivos. Es decir, este gasto energético basal lo puedo ver más claramente, lo puedo entender más cuando yo estoy dormido. Cuando yo estoy dormido, normalmente los procesos cerebrales disminuyen, es decir, no hay tanto consumo de energía. La respiración baja, la frecuencia cardíaca baja, tensión arterial baja, perfusión renal baja, todo está con tendencias a lo hipo, ¿no? Entonces, ahí es básicamente lo único que me mantiene vivito, pues es el gasto energético basal, los procesos fisiológicos. Después tengo otro componente que se llama termogénesis inducida por la dieta. Es decir, yo lo que estoy consumiendo en algún momento lo tengo que quemar, ¿no? Como cuando nos dicen, es que tienes que quemar grasa. Ok, ¿cómo le hago para que esos nutrientes se transformen en energía? Todos ustedes saben que básicamente leyes de la física nos dicen, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nosotros utilizamos esta energía, estas materias primas, para convertirlas en aminoácidos, ácidos grasos y demás. Y todo este tipo de procesos genera producción de energía. Esta energía se traduce en un gasto térmico. Por eso se llama termogénesis. Y por eso es otra de las situaciones que nosotros valoramos dentro de lo que son las pérdidas insensibles. Si mi paciente está hipertérmico, si tiene fiebre, si está eutérmico, tiene cierta cantidad de agua que consume para esto. Y el último es el gasto calórico en actividad y ejercicio. Nosotros, evidentemente, en los hospitales, no en todos, evidentemente, algunos hospitales sí generan este tipo de situación. No tenemos a nuestro paciente corriendo, ¿no? Pero sí lo tenemos en un estado postrado, con cirugías recientes, con infecciones severas, con ventilación mecánica, con dispositivos invasivos, donde les estemos dando fisioterapia a lo mejor o movimientos pasivos para evitar malformaciones o deformaciones, perdón, deformaciones de los arcos de movimiento que pueden ser de brazo, cuello, pies, posiciones viciosas, entre otras. Todo este tipo de situaciones me va a generar un cierto gasto de actividad o de ejercicio. Y entonces toda esta situación es lo que yo debo de tener en consideración, ¿de acuerdo? ¿Para qué me va a servir esto? Para evidentemente yo saber cuáles van a ser mis intervenciones. Ahora, a lo largo de mucho tiempo se han generado diferentes esfuerzos para que yo pueda identificar cómo es que se calcula este gasto energético, ¿no? ¿Cómo yo le hago para calcular cuántas son las kilocalorías que me necesita mi paciente? ¿Cómo yo debo de calcular o con base en qué debo de calcular el aporte que yo le tengo que dar a mi paciente? Porque a lo mejor pues, resulta ser que mi paciente hace 30 días, pues sí estuvo quemado, le hicieron una cirugía, porque aparte de que se quemó con una quemadura eléctrica, pues se cayó del poste en el que estaba, tuvo múltiples fracturas, hoy en día tiene fijadores externos, ¿no? Pero pues ya el paciente hoy en día está consciente, ya tiene movimientos por sí solo. Le habían estado dando nutrición parenteral porque dentro de esas quemaduras pues lesionaron el intestino, tiene una colostomía, entre otras situaciones. ¿Cómo yo le hago para saber cuántas kilocalorías le tengo que administrar, ¿no? En este tipo de dieta. Bueno, pues existen diferentes fórmulas, ¿sale? Lo que refieren las guías de Aspen y Espen es que las que les estoy presentando, la de Harris Benedict, Mifflin,
Penn State y la American College of Chest of Physicians, todas estas tienen una prueba de confiabilidad bastante alta. La que ustedes quieran utilizar dentro de estas cuatro, dentro de estas cuatro escalas de medición o de fórmulas para el cálculo del gasto energético, las pueden utilizar. ¿Cómo van a hacer la distinción o cómo saben cuál es la que les va a servir más? Pues evidentemente en diferentes situaciones. Una de ellas es que, por ejemplo, Harris Benedict hace la diferencia si es hombre o mujer mi paciente, ¿sale? Otra de las situaciones importantes de Mifflin es que yo tengo la edad. Esto es la variable que cambia, ¿sale? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo tenga. Yo para esto, evidentemente, también tengo que revisar cuáles son el aporte energético que se recomienda, por ejemplo, para hombres y para mujeres. Perdón. Tengo que hacer la revisión de cuál es el aporte energético que se recomienda para adultos mayores, por eso la parte de la edad. Es decir, yo voy tomando en cuenta el contexto y el tipo de paciente que yo tengo. ¿Sale? Tengo la de Penn State y tengo que tener en consideración en este caso cuáles son también niveles de hemoglobina, cuáles son niveles de valoraciones bioquímicas que a mí me van a permitir conocer este tipo de situaciones. Ahora, otra de las situaciones que yo tengo que tener en consideración es si mi paciente es obeso. ¿Por qué? Porque si mi paciente pesa 160 kilos, 140 kilos, evidentemente si yo lo calculo con Harris Benedict, por ejemplo, el aporte calórico me va a salir extremadamente alto. Y yo tengo que tener en consideración una situación. El paciente obeso, ¿sale? Está en un estado inflamatorio perpetuo. La obesidad es un estado que cero favorece la recuperación o el buen pronóstico de cualquier patología. Cero lo va a favorecer. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener en consideración referente a este tipo de situaciones? Perdón. Tengo que tener en consideración que yo tengo que hacer un ajuste del peso o algo a lo que nosotros le llamamos como peso predicho. Para esto nosotros tenemos una fórmula también que nos habla acerca del peso predicho. De hecho, ustedes la pueden googlear, la pueden buscar así como peso predicho o fórmula para calcular peso predicho. Esa fórmula para calcular el peso predicho les va a servir para muchas cosas, no solamente para el cálculo de gasto energético, sino inclusive para saber cuál es el volumen con el cual se debe programar un ventilador cuando nosotros vamos a ciclar a mi paciente con alguna otra estrategia, cuando utilizamos parámetros de neumoprotección. ¿Por qué lo vamos a calcular con ese peso predicho? Por una simple y sencilla razón. Porque nosotros le vamos a aportar solamente lo que mi paciente requiere en ese momento, más no todo el exceso que tiene, ¿sale? Por lo que les acabo de explicar, no pretendemos mantener al paciente obeso, sino que solamente le aportemos los nutrientes y las kilocalorías que necesita para cada una de sus funciones. Ahora, otra de las situaciones importantes que también nosotros tenemos que considerar es que cada uno de los sustratos energéticos que nosotros podamos dar a nuestros pacientes, ¿sale? Es diferente para cada uno de ellos. Las kilocalorías que aportan los carbohidratos es diferente a las kilocalorías que aportan las proteínas. Las proteínas aportan diferente que los lípidos, entre muchas otras situaciones más, ¿vale? Ahora, para valorar también esto tengo variables antropométricas, como va a ser el peso. A través del peso y la talla yo puedo sacar índice de masa corporal y saber si mi paciente está desnutrido, si tiene obesidad, y cómo también a través de la nutrición puedo modificar ese tipo de situaciones. Si le doy un aporte un poquito más grande, si bajo un poquito el aporte, pero ese aporte yo puedo jugar. Si le bajo aporte calórico de carbohidratos o le bajo aporte calórico de grasas, y le incremento las proteínas, sobre todo en los pacientes que están altamente estresados, porque necesito aminoácidos para la reparación celular, ¿vale? Tengo que tener también variables, antropométricas como la circunferencia del brazo, ¿sale? Porque me habla básicamente de la cantidad de músculo que pueda llegar a tener
Evidentemente, para cada una de estas situaciones hay mediciones específicas, que eso ya será competencia de cada uno de nosotros de revisar cuáles son estas. El pliegue del tríceps, yo le digo la alita de murciélago, la tamalera, ¿no? ¿Qué tanto tejido adiposo podemos llegar a presentar? Y todo esto nos va a hablar acerca de las variables o de la situación de nutrición antropométrica. Ahora, dentro de las variables bioquímicas y proteico-viscerales tenemos otras variables, es decir, ¿cómo le puedo hacer? Pues evidentemente tengo que tomar una muestra de sangre, tengo que tomar muestras de laboratorio para poderlas obtener. Estas variables van a ser, por ejemplo, la albúmina. ¿Qué nos dice? La albúmina es la proteína más abundante, más rica dentro de todo el cuerpo y que lleva también múltiples procesos. La albúmina sirve para el transporte de algunos medicamentos, de algunos antibióticos. Precisamente cuando nosotros estamos en un estado de desnutrición, también esto involucra la capacidad que tienen los antibióticos para ligarse y que afecte de forma más efectiva al agente causal. La albúmina mantiene la presión oncótica, la regulación de las leyes de Frank Starling, entre muchas otras más. ¿Y qué significa la albúmina cuando hablamos del punto de vista nutricional? Que si la albúmina está baja, se va a relacionar con complicaciones y con mortalidad. Es decir, los pacientes se nos mueren por desnutrición. Sobre todo cuando tenemos valores menores a 2.1 gramos sobre decilitro, ya estamos hablando de una situación grave, ¿sale? Entonces, el problema es que yo no puedo incrementar la albúmina administrándola de forma exógena. Esos frasquitos que a veces nosotros les ponemos a nuestros pacientes de albúmina, no va a ser la albúmina que nuestro paciente necesita desde el punto de vista cuando se encuentra desnutrido. Esa albúmina nos va a servir para mantener los procesos hidrostáticos, coloidosmóticos y demás situaciones, pero para la parte nutricional no nos van a funcionar. Esa albúmina se metaboliza de forma rápida y nuevamente los niveles vuelven a bajar de forma importante. ¿Qué tipo de albúmina? Va a ser evidentemente aquella que es sintetizada por el hígado y que nosotros vamos a poder utilizar con nuestros pacientes, ¿vale? Entonces, ¿cómo la vamos a poder generar o cómo la vamos a poder sintetizar? Evidentemente a través del uso de nutrición enteral. Tenemos también otra preproteína que sería la prealbúmina. La prealbúmina, evidentemente, tengo que tomar el estudio o solicitarlo así. Y cuando esta prealbúmina está baja, nos habla que se van a manifestar en datos de malnutrición. Ojo, malnutrición, cosa distinta en desnutrición. Desnutrición y malnutrición son cosas distintas. Yo puedo tener un paciente obeso con malnutrición, ¿de acuerdo? Va a estar presente o va a generar también mayor riesgo a infecciones, a insuficiencias hepáticas y la prealbúmina normalmente se presenta en pacientes con enfermedad renal, ¿vale? Y la vida media de esta prealbúmina es de 2 a 3 días y el valor normal es de 10 miligramos por kilo de peso. La proteína también que vamos a tener es una proteína ligada a retinol, ¿sale? Recordando que el retinol pues básicamente es una vitamina bastante importante. Esta va a estar baja cuando tenemos enfermedades hepáticas, infección y estrés grave. La vida media es de 12 horas y los valores van a ser de 2 miligramos por kilo de peso. ¿Sale? ¿Por qué es importante también todo esto? Nosotros hablamos dentro de lo que es el estado crítico de un paciente, que nosotros les podemos dar sustratos o ciertas vitaminas que ayuden a limitar los procesos inflamatorios, como es el ácido ascórbico, ¿sale? Hay un producto que se llama Dipeptiven, no recuerdo ahorita el nombre bien básicamente, pero es un conjunto de diferentes nutrientes que nos ayudan como complemento de la nutrición y que van a favorecer los estados regulatorios al tipo de estrés, a los procesos inflamatorios y a los procesos de catabolismo. ¿Sale? La transferrina también es otro biomarcador y esto se va a presentar en un déficit crónico de hierro, la politransfusión y se encuentra disminuido con enfermedades hepáticas, sepsis y enfermedades intestinales, justamente de lo que estamos hablando, ¿no? Y va a estar incrementada en la anemia ferropénica. La transferrina básicamente se presenta en pacientes que tienen una desnutrición bastante severa y que ya es crónica. Tenemos otra que es la somatomedina, ¿sale? Y la medición de la intensidad de la respuesta metabólica. Básicamente, me comí una B. Esta somatomedina nos habla acerca de qué tanto
catabolismo estamos generando o cuánto tiempo inclusive también ha estado en ayuno mi paciente, del cual ha tenido que echar mano de sus propios recursos, ¿vale? Otras vamos a tener pues, ya los valores normales básicamente, ¿sale? En la parte visceral, la albúmina, la transferrina, la prealbúmina y la proteína fijadora de retinol, pues vamos a hablar de los valores normales, ¿sale? En la desnutrición leve, en la desnutrición moderada y la desnutrición severa. ¿Cómo se van a ver afectados estos valores? ¿Sale? No me detengo un tanto en esto, ya habíamos hablado o había medianamente explicado esta parte de la situación de la desnutrición. Y bueno, dentro de las variables bioquímicas también tenemos la creatinina. Recordemos que la creatinina es el producto de desecho del metabolismo de las proteínas, ¿no? Y entonces la creatinina va a medir el catabolismo muscular y se calcula dividiendo la creatinina entre 24 y el peso ideal por la constante que en hombres es 23 y en mujeres 18. Tenemos que recordar que la creatinina es un biomarcador que también me sirve para poder estadificar o poder decir en qué clasificación, qué estadio se encuentra una lesión renal y valorar riesgos, ¿no? Pero hablando específicamente de la parte nutricional de mi paciente, me va a servir a través de este tipo de situación. Y otra tengo la excreción de 3-metiliristaína, que es el hipercatabolismo. Se va a presentar, perdón, cuando tenemos hipercatabolismo, infecciones, cirugías y disminuye en el anciano y en pacientes desnutridos. Y la fase de renutrición y en las fases de aumento del catabolismo. ¿Qué es esto de la fase de renutrición? Todos ustedes, y yo incluso, ¿no? Más bien todos, en algún momento, por ejemplo, hemos tenido una jornada extenuante dentro de un hospital cuando tenemos 8 horas o cuando tenemos jornadas especiales, 12 horas, y que nos han tocado así 18, 20 pacientes incluso, y que algunos de ellos pues están bastante graves, hay que hacer diálisis, hay que aspirar, ahí ya no falta el paciente que nos cayó en paro en una unidad de medicina interna y demás situaciones. ¿Qué pasa? Que nosotros no comemos durante nuestro tiempo, durante nuestra media hora de comida, nuestra hora de comida, ¿no? Llegamos a casa cansadísimos, agarramos un termo de 2 litros y nos lo tomamos completito. Y después abrimos el refrigerador y vemos que tenemos pollito rostizado, arroz, frijolitos, un bistec, una costilla y empezamos a ponerle así demasiado alimento a nuestro plato. Comemos en exceso. La fase de renutrición en nuestros pacientes críticos habla precisamente de esto, de que a mí se me olvida que las vellosidades se aplanaron, que el intestino está prácticamente paralítico. Y entonces yo le doy una nutrición a mi paciente como si estuviera normal y con un aporte energético bastante alto, ¿vale? Cuando nosotros reiniciamos la nutrición de mis pacientes, también tengo que tener en consideración esto, que no puedo dar el aporte calórico de forma inmediata en su totalidad, sino que muy probablemente tendré que empezar con 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 kilocalorías, ¿sale? Tendré que ir haciendo un escalonamiento paulatino para que también este tipo de reperfusión energética a las células sea lo más suave, sea lo más tranquilo posible. ¿Por qué? Porque también vamos a tener trastornos por este tipo de situaciones importantes. ¿Sale? Ahora, nosotros podemos también hacer mediciones de algo que se llama excreción nitrogenada y esto nos va a ayudar para servir a medir lo que es el catabolismo proteico, ¿sale? Vamos a determinar el nitrógeno ureico en la orina en 24 horas, ¿sale? Y la vamos a multiplicar por 0.56. Vamos a añadir la cantidad correspondiente a la estimación de las pérdidas nitrogenadas no urinarias, que habitualmente es de 2 a 3 gramos al día. A través de esto es como yo voy a saber cuánto se está utilizando de esta proteína que yo le estoy dando a mi paciente y yo saber si me estoy quedando corto, estoy excediendo o estoy dentro de los límites. ¿Por qué la proteína específicamente? Ya les había comentado, las proteínas se degradan en aminoácidos y los aminoácidos son los que me van a servir para los procesos de reparación celular, ¿sale? Y entonces, en el paciente crítico, esta excreción nitrogenada es un índice de la intensidad de la respuesta metabólica al estrés.
¿Cómo sé cuando tiene un estrés leve, cuando tiene uno moderado y cuando tiene un estrés grave? ¿Cuándo es leve? Si es de 5 a 10 gramos al día, moderado de 10 a 15 y grave si es mayor de 15. ¿Qué tendré que hacer? Incrementar el porcentaje de proteínas que le estoy dando a mi paciente para que lleve a cabo estos procesos de reparación celular, bajando grasas y bajando carbohidratos, porque lo que necesita son aminoácidos. ¿Vale? Y entonces esto me lleva a la interpretación de lo que es el balance nitrogenado, de los ingresos y los egresos. Nos dice que el balance tiene en cuenta el nitrógeno ingerido, ¿sale? ¿Cómo yo voy a saber lo del nitrógeno? Básicamente el nitrógeno considero la proteína, ¿sale? Y cada gramo de nitrógeno proviene de 6.25 gramos de proteína. Los egresos, dice que el nitrógeno eliminado en forma de urea, ¿sale? A través de la orina, y las pérdidas a través de las heces y la piel es de 4 gramos como media en pacientes sanos. Entonces, teniendo en consideración esta situación, pues evidentemente yo puedo sacar un balance, ¿vale? Ahora, ¿cuáles serían consideraciones importantes para esto? Si tengo un paciente con lesión renal aguda donde no hay una filtración o pacientes con enfermedad renal crónica donde no hay una filtración, muy probablemente no me van a servir. ¿Por qué? Porque evidentemente están totalmente alterados este tipo de funciones. ¿Cuáles voy a hacer uso? Pues de todas las variables anteriores que les estuve hablando, ¿vale? Entonces, a través de esto es como yo lo voy a poder medir, una de ellas. Ahora, también tenemos que recordar, ahorita que estamos checando ese tema, también tenemos que recordar que básicamente yo puedo modificar inclusive funcionamientos o valores bioquímicos de otros aspectos haciendo uso de una nutrición adecuada. Por ejemplo, tengo pacientes que llegan a generar hipercapnias, ¿no? ¿Qué es una hipercapnia? Pues básicamente la cantidad excesiva de dióxido de carbono. Y esta cantidad excesiva de dióxido de carbono me puede generar trastornos a nivel cerebral por vasodilatación, me puede generar un edema vasogénico. Pero no solamente esto, sino que cuando tengo hipercapnias también tengo que pensar en cómo estoy alimentando a mi paciente. En ocasiones, recordando el ciclo de Krebs, ¿qué es lo que yo tengo al final de este ciclo? Pues tengo agua y CO2. Cuando yo tengo alimentaciones que están excediendo cierto grupo de alimento, carbohidratos específicamente, estoy produciendo agua y CO2. ¿Qué es lo que sucede? Tendría que bajar carbohidratos, incrementar proteínas para que se eliminen por la vía renal y así también ayuda a disminuir la cantidad de CO2. Entonces, dense cuenta la importancia de que tiene conocer este tipo de situaciones para que yo pueda saber cómo voy a nutrir a mi paciente. Y bueno, se estima el nitrógeno urinario total a partir de la medición de la urea excretada en la orina, para lo que se mide la dureza en 24 horas. ¿Qué necesito? Pues una recolección de orina de 24 horas. Y se calcula la cantidad de urea por volumen de orina, es decir, gramos de urea por litro de orina, ¿sale? Para el nitrógeno urinario total relacionamos la urea por la cantidad recogida de orina. Y entonces es como yo sé cuántos gramos le estuve dando a mi paciente, ¿sale? De proteína, para saber cuántos gramos de nitrógeno y la cantidad de gramos de nitrógeno que está sacando. Yo saco la diferencial, ¿no? Básicamente es una resta. Y entonces para esto tengo el nitrógeno administrado o lo ingreso, que son los gramos de proteína administradas, ¿sale? Entre 6.25 y lo que yo estoy eliminando de ácido úrico, urinario. Y entonces, pues ya le sumo más 4 porque son las pérdidas insensibles, por así llamarlo, del ácido úrico. Y entonces tengo ahora sí la forma en la que voy a interpretar el balance nitrogenado. Nos dice que cuando el balance es igual a 0, la ingesta en equilibrio con la excreción, es decir, ni se está quedando, no me estoy quedando corto, pero tampoco le estoy administrando en exceso, ¿vale? Cuando tengo un balance positivo, es decir, que se retiene más nitrógeno del excretado para sintetizar nuevas proteínas, desarrollo muscular, recuperación de lesiones, crecimiento y normalmente cuando una paciente está embarazada y también de la lactancia. Es decir, eso es lo que perseguimos, sobre todo cuando tenemos pacientes que tienen un estado de salud donde está involucrando la pérdida de esas funciones. Cuando tenemos un balance negativo, estamos hablando que excretamos más nitrógeno del que se ingiere y por lo tanto los procesos catabólicos van a seguir funcionando y mi paciente va a tener, en lugar de ganancia, va a tener pérdida, ¿sale? De la masa muscular,
pérdida de ciertas funciones, inclusive inmunológicas, lo cual compromete su estado de salud y me va a generar complicaciones, ¿vale? Va a tener procesos catabólicos destructivos, sobre todo en pacientes como que tienen quemaduras, en aquellos que están en ayuno, dietas bajas en calorías, sin proteínas, que están sometidos a estrés y que tienen fiebre bastante alta, ¿vale? Ahora, me gustaría hacer una pequeña pausa aquí. No sé si me puedan apoyar quien me está coordinando, Lixitlali, porfa, para ver si te podemos generar algún tipo de pregunta, si está quedando claro, si del auditorio tienen alguna pregunta que gusten que les aclare. Hola, licenciado. Sí, hay una pregunta por aquí de la licenciada Adriana y dice así, cuando tienen un estoma o una herida quirúrgica, ¿es viable la trombofilaxis en la zona periumbilical? Aquí lo que vamos a tener en consideración básicamente es la recomendación del fabricante. Las ostomías, dependiendo de la región en la cual se encuentren, van a estar indicados, ¿vale? Normalmente es en la zona periumbilical y rara vez las ostomías quedan muy cerca de esta situación. Tendría que valorar básicamente el estadio y recordar cuáles son las porciones alrededor de la situación periumbilical en las cuales yo pueda aplicar el medicamento, ¿vale? Ya en dado caso que no funcione, pues, o que tengamos algún dispositivo para el cuidado de esta ostomía que no permita que yo pueda administrar el tromboprofiláctico en alguna de estas regiones, pues ya tendré que a lo mejor utilizar alguna otra región en la cual yo también tenga suficiente tejido adiposo para que no se generen estas zonas equimóticas. Ok, muchas gracias. Por el momento son todas las preguntas que tenemos, licenciado. Ok, bueno, entonces continúo. Sí. Gracias. Bueno, entonces, con esto que estamos viendo, con lo que les mencioné al inicio del cuidado de la piel, con lo que estamos mencionando de la alimentación, pues vamos a hablar acerca de un protocolo que se utiliza o que ya tiene bastante tiempecito, pero que a veces medianamente lo conocemos o que hemos escuchado hablar de él, que se llama FastHug, ¿no? BID, que nosotros nos podemos acordar porque es el abrazo rápido en inglés, ¿no? Este protocolo FastHug nos habla acerca de ciertas intervenciones que nosotros podemos generar para nuestros pacientes. Esas son así como que las medidas básicas elementales o son las pautas que nos pueden ayudar a limitar bastantes complicaciones en todos nuestros pacientes y que normalmente son las que pasamos por alto. De hecho, por eso se genera, ¿sale? Entonces, este protocolo nace como una respuesta a la problemática de los errores del personal, como cuál, no cuidar la piel, no administrar cierto medicamento, no favorecer la nutrición, la presencia de complicaciones, el darle prioridad a otro tipo de situación como ya lo estamos viendo, ¿no? La parte de las aminas, la parte de la ventilación mecánica, la parte de muchas situaciones que podemos llegar a tener. Falta de recordatorios, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, hay camitas que les llamamos camas metabólicas, que son camas inteligentes, que inclusive tú puedes ir programando alarmas, ¿no? Cuando ya le toca la nutrición, cuando le toca cambio de posición, cuando le tienes que hacer escalas de valoración de Northrop, Braden, entre otras. También surge como una medida para corregir los errores de omisión, ¿sale? ¿Cuáles son estos errores de omisión? Se me pasó darle el medicamento, se me olvidó darle protección a la piel, se me olvidó iniciar la alimentación o recomendarles que iniciaran la alimentación, ¿sale? Y bueno, esto básicamente es una mnemotecnia compuesta por diferentes letras, ¿sale? Para proveer el cuidado a una persona para cada una de estas áreas específicas. Y bueno, FastHug significa básicamente, la F es feeding, que es alimentación, la A, analgesia, la S, sedación, la T, tromboprofilaxis, la H, cabeza y cuello, la U, la prevención de úlceras, la G, el control de la glucosa, la B, aquí más adelante les pongo la imagen de la B, es el patrón de eliminación intestinal. ¿Por qué? Porque también esa es otra de las situaciones. Nosotros a veces le damos al paciente de comer, y resulta que lleva 4 o 5 días y el paciente nunca ha evacuado. Entonces,
sí está comiendo, pero también lo normal es que si yo como, tengo que descomer en algún momento, ¿no? Entonces, no es normal que a pesar de que sean dietas poliméricas, mi paciente pues, no evacúe. Tengo que conocer inclusive cuál es el patrón de eliminación intestinal. La I es todos los dispositivos invasivos, ¿sale? Que tiene mi paciente y cuando ya no tienen indicación para que continúen esos dispositivos invasivos, yo los tengo que retirar, ¿no? Y la D de Fast Hook Bid es el desescalonamiento de antibióticos. Si alguno de ustedes ya nos ha acompañado en otra participación cuando hablábamos de sepsis, también mencionamos que el desescalonamiento de los antibióticos es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que generar estrategias que ayuden a reducir lo que es la resistencia bacteriana, ¿vale? Bueno, la F de alimentación, de feeding. La malnutrición, ya mencionamos que va a ser un estado que complica el estado y el pronóstico de mi paciente en estado crítico, ¿sale? El aporte calórico debe ser proporcional a la severidad del cuadro, es decir, tengo que adecuar la nutrición para la respuesta humana que está teniendo mi paciente a consecuencia de un estado patológico, ¿sale? Tengo que administrar normalmente, o debo de preferir lo que son proteínas y carbohidratos complejos sobre aquellos que van a ser de degradación más rápida. Tienen que tener la característica que tengo que satisfacer la demanda metabólica. Yo ya sabía o ya tuve la escala de valoración para el cálculo del gasto energético y a través de eso saber cómo tengo que administrar mis nutrientes, ¿sale? Tengo que hacer una determinación específica de las necesidades nutricionales. Cuando mi paciente es diabético, le bajo calorías y le subo proteínas, por ejemplo, ¿no? Cuando tengo un paciente, obeso, bajo lípidos, bajo carbohidratos y subo proteínas. Entonces, tengo que jugar cómo voy a estar moviendo estos niveles de los nutrientes, ¿sale? La vía de alimentación ideal y la mejor siempre será la vía enteral. Y por último, cuando ya no tenga otra opción, preferiré la parenteral. ¿Sale? Aparte de todas las complicaciones infecciosas, el manejo, la manipulación de la vía parenteral, tiene mejores resultados la vía enteral, ¿sale? Y por enteral me refiero a todo el sistema digestivo, puede ser vía oral, puede ser a través de una sonda, puede ser a través de una ostomía, como una gastrostomía, pero yo siempre preferiré hacer uso del sistema digestivo, ¿sale? Evitar el uso del sistema catabólico, es decir, no puedo dejar a mi paciente en ayuno tanto tiempo. De hecho, inclusive las guías te recomiendan que si es necesario dejar a un paciente en ayuno, que no sea por más de 48 horas hasta que inicies con la alimentación enteral, siempre y cuando no esté contraindicada la vía enteral. ¿Sale? La conformación del reforzamiento de otros aspectos del protocolo, la alimentación, para eso nos va a servir este protocolo, ¿sale? Y baja la mortalidad si se inicia entre las primeras 24 a 48 horas la alimentación del ingreso, así como también disminuye la incidencia de infecciones. Punto también bastante importante. Cuando yo no alimento a mi paciente desde el punto de vista enteral, ¿sale? Lo que sucede es que tengo que recordar que yo tengo una microbiota en el intestino. Esta microbiota está en diferentes porciones y evidentemente tengo bacterias, por ejemplo, en colon, que no están presentes en lo que es el duodeno, que no está presente en lo que es en la cámara gástrica. Entonces, cuando yo tengo este tipo de situaciones donde dejo a mi paciente en ayunos prolongados, llega a presentarse algo que se llama translocación bacteriana, es decir, bacterias que están en un tracto digestivo más inferior terminan en un tracto digestivo superior y eso también me va a generar procesos infecciosos que me pueden condicionar la presencia de diarreas o de intolerancias alimenticias o síndromes de realimentación en mis pacientes y entonces yo los puedo empezar a confundir unos con otros y eso me va a hacer más tórpido la evolución de mi paciente, ¿de acuerdo? Entonces, por eso la importancia también de la alimentación temprana. Ahora, analgesia. Todos mis pacientes que están sometidos a dispositivos, a procedimientos quirúrgicos o que son de trauma, demás situaciones, van a tener bastante dolor, inclusive aquellos que no, pero tengo que tener en consideración las causas de esto, ¿no? Por ejemplo, pacientes de cáncer o pacientes oncológicos que pueden llegar a tener urgencias oncológicas, ¿sale? Llegan a presentar bastante dolor y de igual manera tengo que darles manejo con este tipo de situaciones, ¿vale? Y bueno, el control del dolor va a ser parte clave en el manejo integral del paciente en la terapia intensiva.
las escalas de sedación, ¿sale? Y de agitación como SAS, RAS y más, entre otras situaciones. Sedación y agitación tengo SAS. La de agitación y sedación tengo la de Richmond, la de RAS. Y la escala de evaluación de la actividad motora tengo la de MAS. Entonces yo tengo diferentes escalas que me van a ayudar a determinar si mi paciente está bien sedado, si mi paciente tiene analgesia, si mi paciente tiene dolor, si mi paciente requiere mayor intervención, incremento de la dosis o modificación inclusive del medicamento, ¿sale? Y la dosis de SAP, que serían básicamente los medicamentos sedantes, ¿sale? Analgésicos y que van a servir para el manejo del dolor, ¿vale? Además de que yo tengo que hacer valoraciones desde el punto de vista fisiológicos de signos vitales, algo tan básico y tan sencillo, de la tensión arterial media, frecuencia cardíaca, tamaño de la pupila y la frecuencia respiratoria para saber si también estoy teniendo una intervención adecuada, si me estoy quedando corto o ya me estoy pasando también de los medicamentos, ¿vale? Para eso me va a servir todo ese tipo de situaciones. Y bueno, la analgesia va a cumplir su objetivo si se administra por una infusión continua en lugar de que sea por razón necesaria. Es decir, si yo tengo un paciente al cual tengo o fue de síndrome compartimental abdominal, donde ya tuve que hacerle una descompresión, donde tengo un abdomen abierto, ¿no? Y tiene su bolsita de Bogotá, pues no creo que el paciente no tenga dolor como para que a veces me dejen indicado, por ejemplo, medicamentos para el dolor por razón necesaria, sino que tendrá que ser un medicamento que se esté infundiendo de forma continua para mantener los niveles de dolor lo más bajos posibles, ¿sale? Vamos a tener que titular la dosis de acuerdo a la condición clínica, evitar la sobredosificación y que puedan incrementar el riesgo de efectos secundarios, como sería procesos de neuroadaptación o de dependencia de estos medicamentos, ¿no? Lo que les comentaba, por ejemplo, en los pacientes de cáncer de pulmón o cualquier otro tipo de cáncer que llegan a tener pues ya sus medicamentos, morfina, tramadol, nalbufina, buprenorfina, y que ni aún así a veces en combinación se les quita, ya tenemos que estarles administrando más y más dosis porque llegan a procesos de neuroadaptación. También es una situación importante. La S, ¿sale? Hace referencia a tres aspectos importantes, de sedación, de skin, de que sería la piel, lo que empezamos a hablar en un inicio, y también a lo que es la ventilación espontánea. Dentro de lo que es la sedación tenemos que hablar acerca de que es primero controlar el dolor y después sedamos, es decir, mi paciente no tiene que tener nada de dolor, ¿sale? Obviamente en una secuencia de intubación rápida pues no va a funcionar así, ¿vale? Pero tenemos que quitar el dolor y después sedamos a mi paciente. Porque mi paciente puede estar muy sedado, no se puede acordar absolutamente a lo mejor de nada, pero el dolor va a estar presente y eso no es algo bueno, por lo que ya explicábamos, liberación de catecolamina, liberación de hormonas contrarreguladoras y elevación de glucosa y pues peor pronóstico llegan a tener, ¿sale? La sedación también va a facilitar que el paciente esté más cómodo y que no tenga estrés, permite un adecuado acople con la ventilación mecánica y los procedimientos en la unidad de terapia intensiva. Ok. Permite un adecuado acople a la ventilación mecánica. Aquí vamos a ponerlo en un estado muy agudo, ¿sale? De forma posterior, cuando ya no tenemos la condicionante aguda, tenemos que acoplar la ventilación a mi paciente. Nunca el paciente a la ventilación, es una situación que también me gusta repetir, ¿vale? Los cuidados de la piel pues van a ser la lubricación, prevención de lesiones, la inspección, la vigilancia de la coloración, la vigilancia de que haya edema, deformidades, entre muchas otras situaciones, ¿sale? La monitorización de los cambios, que sería la temperatura, color, turgencia, edema, inclusive tener conocimiento de cuál es el tamaño y la magnitud del edema que se puede llegar a presentar, ¿sale? Y la movilización, evidentemente, de acuerdo a protocolos, siempre teniendo también en cuenta las características clínicas de mi paciente. Y la respiración espontánea, pues va a ser la determinación de las necesidades de oxígeno. ¿Por qué? Porque tampoco puedo tener a mi paciente con oxígeno cuando éste ya no lo requiere por intoxicaciones por esto. Tengo que vigilar el patrón respiratorio, la sincronía con el ventilador mecánico y la necesidad de aspiración de secreciones siempre bajo una valoración previa de esta necesidad que pudiese llegar a tener, ¿sale? La T es de tromboprofilaxis.
La tromboprofilaxis va a estar indicada en todos los pacientes que estén en un estado de postración, que tengan algún tipo de procedimiento invasivo, que incremente las necesidades o que incremente el riesgo, mejor dicho, de que llegue a presentar trombosis, ¿sale? Como puede ser la inmovilidad, la ventilación mecánica, trastornos hemodinámicos, la presencia de catéteres o pacientes oncológicos. Se debe de iniciar, evidentemente, tan pronto ingrese el paciente a la terapia intensiva, siempre y cuando también cumpla con esos criterios. ¿Por qué? Porque tenemos pacientes que pueden salir de una limitación de los daños o de una corrección de daños, es decir, del quirófano, y cuando tiene un riesgo alto de presentar trombosis, por ejemplo, en cualquier nivel, lo puedo iniciar a las primeras 8 horas. Si no tiene un riesgo tan alto, yo lo puedo iniciar en las primeras 12 horas después del procedimiento quirúrgico, la tromboprofilaxis. Esta puede ser a través de uso de heparinas no fraccionadas y heparinas de bajo peso molecular. Sin embargo, las heparinas de bajo peso molecular siempre van a ser las que tengan mayor seguridad en su administración y en su uso referente a las no fraccionadas, perdón. ¿Sale? Es decir, enoxaparina, fraxiparina, nadroparina y demás situaciones, ¿vale? También cuando tenemos trombocitopenias, coagulopatías, eventos vasculares cerebrales hemorrágicos, isquémicos y alergias al medicamento, son situaciones o consideraciones clínicas que tengo que tener en mente siempre, también para saber qué es lo que me conviene, coagularlo, anticoagularlo con este tipo de medicamentos o no lo realizo, ¿sale? Una de las situaciones también importante es que sin uso de medicamentos puedo generar movilización pasiva, lo que les explicaba, extensión, flexión de las piernas, movilización de los brazos, lateralización de mi paciente, y esto va a permitir también que no necesite tantos medicamentos o tanto medicamento, ¿sale? Y a través de esto yo estoy generando un movimiento análogo a lo que nosotros, todos ustedes y yo llevamos a cabo al día, y con esto disminuye el riesgo de la trombosis, así como también el uso de medias de compresión. Que quede claro, medias de compresión. Si yo voy a colocar un vendaje, el vendaje de miembros inferiores, por ejemplo, llega a ser ciertamente muy limitado en la evidencia que recomienda o la evidencia que se tiene respecto a esta intervención, porque yo no tengo forma de graduar realmente la presión con la que estoy generando la compresión de estas vendas, aun cuando sean elásticas, en comparación con las medias de compresión que ya vienen graduadas, ¿sale? Para generar una presión específica en estos miembros inferiores y que genere la compresión y el cierre de las válvulas sigmoideas. Y bueno, la H, que es cabeza y cuello, nos habla acerca de una alineación de cuello y cabeza de forma adecuada, una posición de 30 a 45 grados, que sería la posición de semi-Fowler, que también además nos va a favorecer un retorno sanguíneo adecuado hacia la cabeza, una circulación normal, ¿vale? Nos va a ayudar a disminuir los riesgos de neumonías por posición, la acumulación de secreciones, entre otras situaciones. Disminuye la incidencia de neumonía nosocomial, como la sesión que hubo con la licenciada Reina, ¿sale? Que ya nos hablaba acerca de los tipos de neumonía. Va a ser una situación importante también en el punto de vista de intervención de enfermería para disminuir esto. Va a ayudar a que haya menor tiempo de ventilación mecánica, ¿sale? Menor riesgo de mortalidad, disminuye la presión intracraneal cuando tenemos pacientes de traumatismos craneoencefálicos, eventos vasculares cerebrales o neurocríticos, pues, y el adecuado flujo arterial y el retorno venoso para disminuir la hiperemia que pueda llegar a estar presente. La U es de úlceras por estrés, ¿sale? Estas úlceras por estrés, estamos hablando de úlceras pépticas. ¿Cuándo se presentan úlceras pépticas? Pues básicamente cuando tengo mis pacientes en ayunos bastante prolongados, cuando tengo ventilaciones mecánicas, cuando no inicio alimentación, cuando hago estos ayunos intermitentes de los que estábamos hablando, ¿vale? Y cuando básicamente mi paciente está en estrés, ¿va? ¿Cuáles los medicamentos que están indicados? Los inhibidores de la bomba de protones, procinéticos, tengo que iniciar la alimentación enteral progresiva, ¿sale? Y aquí es un punto bastante importante. Cuando hablo de alimentación enteral progresiva, básicamente a lo que me estoy refiriendo es a la prevención de la presencia de algo que se llama diarrea osmótica. ¿Qué es esto? Cuando yo paso un alimento que tiene mayor concentración
que el mismo intestino básicamente, ¿sale? El problema sobreviene en esta situación, que voy a generar un poder osmótico en la luz intestinal, que voy a sacar agua, ¿sale? Del espacio intravascular de los capilares que están dentro de las vellosidades intestinales, y entonces voy a condicionar una complicación en mi paciente. ¿Cuál puede ser esta complicación? Un estado de hipovolemia. Entonces, por esas situaciones que no se prefiere dar la retroalimentación de forma rápida, sino que tiene que ser una alimentación progresiva. Tengo que empezar con volúmenes pequeños, con nutrientes en baja cantidad, hasta irlos incrementando y lograr la nutrición normal de mi paciente, ¿sale? Ahora, otra de las situaciones es que puedo generar también impactación cuando no tengo la cantidad suficiente de líquidos en el espacio intraintestinal o de la luz intestinal. Recordemos que quien se encarga de reabsorber la mayor cantidad de agua, pues es el colon, ¿sale? O el intestino grueso. ¿Qué es lo que pasa? Que puedo estar dando mucha fibra, le puedo estar dando muchas proteínas, pero poca cantidad de agua en esa nutrición, y entonces voy a generar procesos de impactación, ¿sale? Eso también me va a ayudar a prevenir cierto tipo de infecciones que pueden ser la translocación bacteriana que les estaba diciendo, y evidentemente si paso los procinéticos, los inhibidores de la bomba de protones, la alimentación enteral de forma temprana, con el inicio paulatino o el escalonado, voy a mejorar la absorción de los nutrientes, disminuyo el catabolismo de mi paciente, hago uso del anabolismo y mejoro su estado nutricional. Ahora, ¿qué es el sucralfato? Va a ser un medicamento que ayuda a la protección de la mucosa gástrica y está específicamente, tiene un nivel de recomendación A, ¿sale? Inclusive sobre lo que es el omeprazol, cuando mi paciente tiene ventilación mecánica invasiva, ¿sale? La ventilación mecánica invasiva genera una constricción o genera una compresión de la arteria aorta que va a bajar el flujo sanguíneo a nivel visceral, en conjunto que si mi paciente no está utilizando el sistema digestivo, hay un redireccionamiento de la sangre a otros órganos, pero muy poco al intestino. Entonces, si le pongo sucralfato, tiene ventilación mecánica, voy a ayudar a favorecer que no exista la presencia de estas úlceras por estrés. Es el medicamento ideal, el sucralfato con ventilación mecánica. Si mi paciente va a estar en ayuno, y aun cuando ya no esté en ayuno, tengo que seguir administrando sucralfato. Ahora, la G me habla acerca de lo que es la glicemia. Los niveles de glicemia en un paciente en estado crítico deben de rondar entre los 120 y los 180 miligramos, no más y no menos. No menos porque nos estamos quedando cortos en el aporte calórico, en el aporte de carbohidratos, para que se lleven a cabo diferentes procesos, ciclo de Krebs y obtención de energía. Pero si está por arriba de 180, se está diciendo que estamos en un estado en el que el paciente se encuentra hipercatabólico, está quemando nutrientes tanto de anabolismo como de catabolismo y en algún momento se va a quedar sin ello. 1. 2. Los niveles tan altos de glucosa favorecen la presencia de bacterias y que tengan un sustrato de donde comer y generar un proceso infeccioso bastante severo, ¿sale? Entonces, el controlar también la glicemia hace un control de la disminución en los días en terapia intensiva. ¿Por qué? Porque no van a requerir de una bomba de insulina, no requieren de aplicación de insulina exógena, no requieren de un control tan estricto de lo que es la glicemia, ¿sale? Alguna bibliografía se lo refiere entre 80 hasta 180, la mayoría concurre que es entre 120 a 180, ¿sale? El control glicémico estricto y la prevención de complicaciones que puedan llegar a derivar de esto. No significa que un paciente que no sea diabético no pueda presentar un estado hipermolar o una cetocidosis diabética, ¿sale? Y bueno, de estos básicamente es el protocolo Fast Hook, dos ositos abrazándose. Acuérdense de esto, es el abrazo rápido y las letras, lo que cada uno de ellos significa. Y BID significa Bowel Care, ¿sale? Que es básicamente la identificación del patrón de eliminación intestinal o del patrón de eliminación tanto de orina como de intestino, ¿sale? La remoción de los catéteres cuando ya no están indicados, es decir, a lo mejor mi paciente tiene un catéter central, ¿no? Cuando ingresó ya a la terapia intensiva, en cuanto ingresó, se lo pusimos, pero el paciente tenía una vía y tenía otra vía en el otro bracito, porque por uno le estaban transfundiendo y por el otro le estaban pasando soluciones. Entonces, ya no tiene razón ni tiene caso que yo le siga dejando los dos catéteres cuando ya tiene una vía central, ¿de acuerdo? De igual manera, a lo mejor si yo
ya tengo mi paciente que después del estado agudo, mi paciente ya otra vez tiene capacidad para controlar el esfínteres, mi paciente ya puede avisarme cuando le anda del baño, entonces yo podré retirar una sonda vesical cuando también tengo que retirar el tubo endotraqueal, una sonda de pleurostomía. Entonces, todo ese tipo de situaciones o de catéteres es a lo que se refiere con la remoción cuando ya no están indicados, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me van a decir, pero es que eso lo pone el médico cuando, ok, yo sé que el médico es el que pone la indicación remover o quitar o demás situaciones. Pero hay veces que por sobrecarga de trabajo, pues a los médicos se les olvida. Pero quienes hacen valoraciones diarias y de forma consecutiva somos el área de enfermería, ¿no? Entonces le puedo ir a comentar al médico, oiga, doc, fíjese que la zona de pleurostomía pues ya está drenando prácticamente nada. Y recuerdo que el gasto de la sonda es, si es menor a 100, la indicación es poderla quitar y ya lleva 3 días gastando solamente 50 mililitros. ¿Cómo ves si la quitamos? Ok, le podemos poner ahí. Esa es mi intervención de enfermería, ¿sale? Entonces, yo tengo que conocer cuánto es el gasto de algunos drenajes, cuánto es el gasto de algunas sondas para saber en qué momento ya está indicado la remoción de ellos. Inclusive catéteres, por ejemplo, periféricos, catéteres venosos y demás, quienes somos los expertos, quienes somos los que sabemos en qué momento se pueden retirar, cuándo se deben de colocar, pues somos nosotros. Entonces, todo ese tipo de situaciones es importante. La otra también involucra el cambio en tiempo y forma de estos catéteres, ¿no? Si tengo una sonda vesical de látex, ¿cada cuánto la tengo que quitar? Si tengo una sonda vesical de silicona, ¿cada cuánto la tengo que quitar? Básicamente también me habla esto. Y el desescalonamiento de los antibióticos, es decir, si por ejemplo mi paciente resulta ser que yo lo tengo con piperacilina más tazobactam, ¿no? Medicamento de amplísimo espectro y resulta ser que en los primeros 3 días, 5 días ya hay una disminución importante de los leucocitos, ya me trajeron el resultado del laboratorio donde me dicen que sí, pues evidentemente el agente causal era susceptible a lo mejor a PIPE. Tengo que hacer desescalonamiento, es decir, no lo voy a mantener durante todo el tiempo con esto porque yo conozco los cuadros de antibióticos, el tiempo de duración de estos medicamentos, cuando mi paciente a lo mejor ya no requiere antibiótico-terapia como profiláctica, entre otras situaciones, para no generar resistencias bacterianas, ¿vale? Y bueno, ya específicamente hablando de la piel, pues de la piel tengo que hacer valoración de lo que son las lesiones, ¿no? Estas lesiones pueden ser abrasiones, quemaduras, laceraciones, maceración, contaminación e inclusive la presencia de flectenas. Todas y cada una de estas lesiones se pueden llegar a presentar por el uso de dispositivos médicos, por falta de cuidados del área de enfermería, que en ocasiones nosotros los llegamos a presentar cuando no sabemos cómo se fijan, cuando no hacemos cambio de la ropa de cama, cuando no quitamos la ropa de cama también de forma adecuada, cuando no generamos cuidados específicos para limitar la cantidad de humedad que pueda tener la piel de mis pacientes, como son las dermatitis asociadas a la incontinencia, ¿no? Por ejemplo, conocer cómo puedo generar cremas de barrera de formas a veces artesanales, porque mis pacientes no tienen para comprarlo, cuando el instituto no tiene para el servicio, a lo mejor de heridas y estomas, cuando muchas de las situaciones, pero eso es un cuidado específico de enfermería que yo tengo que tener en consideración, ¿no? Todo ese tipo de situaciones es importante. Y bueno, las lesiones del paciente con trauma también pueden ser aumentadas por la inadecuada valoración, así como los procedimientos relacionados a las prácticas terapéuticas. Es decir, ya tenemos un paciente que viene quemado, traumatizado, con zonas equimosis, con dermoabrasiones, pero encima de todo eso, yo también estoy generando problemáticas porque no movilizo a mi paciente, porque no genero protección de las prominencias óseas, porque no limito la cantidad de humedad, porque no estoy valorando. Imagínense a dónde va a dar esta piel, ¿no? Y todas las funciones que tiene la piel que ya mencionamos
van a estar totalmente abolidas. Entonces, cuidados de enfermería, ¿cuáles son los cuidados que tengo que hacer? Pues es la protección de las salientes óseas con materiales hidrocoloides o hidrocelulares, dependiendo cuál sea la indicación, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces también los hidrocoloides pueden generar más humedad y esto me va a terminar macerando la piel. Pero en comparación con los hidrocelulares, que son como esponjitas, me van a ayudar a proteger las prominencias óseas. Tengo que tener en consideración también el estado de mi paciente, si es un paciente obeso, la capacidad de compresión a nivel capilar es mucho menor y ni siquiera necesitan 2 horas para que se desarrolle una úlcera por presión, en este caso de las lesiones por dependencia, ¿no? Menos tiempo, en menos de 1 hora, ya empiezan a tener estos datos de hipoxia por falta de perfusión. Tengo también que tener en consideración la curación de los catéteres o de los dispositivos, según también los protocolos de cada institución, que pueden ser cada 24, 48, 72 horas o hasta 7 días, ¿no? Dependiendo del tipo de catéter, de dispositivo y lo que me esté dictaminando el protocolo de mi institución. La vigilancia de los sitios de inserción de todos los accesos vasculares, que haya la presencia de eritema, de salida de material purulento, de fuga, de reacciones a los adhesivos médicos, entre otras. También debo hacer el aseo general cada 24 horas, siempre y cuando la patología lo permita, lo que les platicaba. Hay pacientes que tienen una inestabilidad hemodinámica tan tremenda que inclusive solamente la aterrizando al paciente, el paciente se me desatura, se me bradicardiza, se me hipotensa y ya no les cuento con la cantidad de horas que es necesario para poderlo volver a mantener en un estado medianamente clínico estable, ¿no? El aseo específico de la sonda vesical con jabón quirúrgico y solución salina, la fijación adecuada acorde al sexo, la vigilancia de datos de infección de esa sonda urinaria. Tengo inclusive que revisar básicamente las características de la orina en mi bolsita recolectora de orina, si hay la presencia de sedimentos, si se ve blanquecino, si hay piuria, entre muchas otras más situaciones. El cambio dependiendo del material, lo que les explicaba, si es de silicón, si es de látex, el protocolo también que me diga las características, si hay zonas, si hay datos de infección, lo tengo que cambiar antes, fugas, entre otras. La fijación de la zona nasogástrica y la prevención de úlceras iatrogénicas, ¿no? Las úlceras iatrogénicas se refiere cuando el dispositivo queda sobre la comisura labial y que se jala, pues ahí tenemos una situación. Cuando pego tela adhesiva en cara, cuando pego tela adhesiva en piel directamente, ¿cómo se va a presentar este tipo de situaciones? La comprobación de la permeabilidad y cambio por lo menos cada 30 días de algunas sondas, de algunos dispositivos invasivos, ¿sale? También, punto importante, la aspiración de secreciones bajo presiones seguras. ¿Qué significa esto? A veces nosotros sucede que cuando estamos aspirando secreciones decimos, es que tiene unos mocotes y le subimos más al aspirador. No, es que están bien gruesas, ¿no? Y le subimos más al aspirador. ¿Qué es lo que sucede? Que la literatura nos recomienda que hagamos succiones no mayores a 180, ¿sale? Milímetros de mercurio y hay veces que nuestros flujómetros nos dan todavía más presión. Inclusive hay aspiradores que están limitados ni siquiera a 180, a 120 milímetros de mercurio, ¿sale? Esa succión. ¿Por qué? Para no generar lesiones no solamente en la piel, sino también dentro de lo que es el epitelio de la vía respiratoria. ¿Por qué? Porque después tenemos pacientes que están sangrando y que decimos, es que hace tapones de moco con sangre. Es que sangra por la vía respiratoria. Pues sí, no sangró porque el proceso inflamatorio, porque la neumonía está haciendo que sangre, aun cuando ya nos mencionaron en la clase de neumonías, que puede llegar a presentarse, sino que se está sangrando por una lesión traumática, por un exceso de presión en la succión, ¿sale? También la adecuada hemostasia en sitios de punción para tomas de gasometría o de ser necesario colocación de una línea arterial. Eso también es bien, bien importante. ¿Cuántas veces hemos visto a nuestros pacientes que están multipuncionados, ¿sale? Porque les pusimos accesos vasculares periféricos, porque tenemos que hacer tomas repetidas de gasometrías arteriales y luego nuestros pacientes parece que tienen pequitas en los brazos, ¿no? De todos los sitios de punción donde nosotros ya hemos colocado algún dispositivo o donde hemos generado multipunciones en repetidas ocasiones.
También tenemos que hacer la vigilancia de entrada y salida de líquidos, es decir, nuestros balances hídricos, la monitorización de los drenajes, lo que les decía, características del sitio de inserción, la humedad que pueda tener esos sitios de inserción, las curaciones que se le tienen que hacer, el gasto de esos drenajes y cuando también ya están indicados, pues retirarlos lo más pronto posible. En los pacientes quemados, pues la medición de pérdidas excesivas, la protección mediante compresas húmedas, normotermia, ungüentos grasos para limitar la pérdida excesiva de estos líquidos, la prevención y la protección contra úlceras por presión y la prevención de infecciones fúngicas. Esto es bien importante, ¿sale? Muchas de las veces en un ambiente hospitalario nos preocupamos siempre por infecciones bacterianas y virales, pero pocas veces le ponemos atención a las infecciones fúngicas. Y tenemos que recordar que la presencia de infecciones fúngicas normalmente se da en pacientes que están inmunocomprometidos o que tienen un estado de salud que está bastante deteriorado, ¿sale? ¿Cómo lo vamos a identificar? Como la presencia, por ejemplo, del aseo de cavidad oral, como la presencia de cándida, ¿no? Que podemos tener la lengua toda blanquecina, el arco de las fauces puede estar también colonizado por cándida. Sobre todo esto se presenta más en pacientes oncológicos que tienen disminución de todo lo que son los neutrófilos, ¿sale? Y los hongos son infecciones oportunistas. Repito, los hongos son infecciones oportunistas. También podemos tener infecciones en las uñitas, infecciones en la piel, sobre todo en zonas de pliegues como pueden ser axila, pliegue de los codos, el cuello, en la línea interglútea, entre los deditos de los pies y demás situaciones, ¿vale? También dentro de la piel tenemos que hacer valoración de la coloración, sobre todo cuando estamos administrando aminas, ¿sale? La temperatura, la textura y los datos de hipoperfusión o que nos estén hablando acerca de datos de intoxicación por exceso o sobredosificación de estas aminas, específicamente hablando de norepinefrina, ¿sale? Sería una de las más comunes. Sobre todo también por las complicaciones que puede llegar, inclusive hasta la amputación. La nutrición adecuada en cantidad mayor a las de proteínas y el control de la glucosa, que ya estuvimos hablando acerca de ello. La lubricación de los globos oculares, que pueden ser con soluciones oftálmicas, ¿vale? O la colocación de alguna gasita húmeda o de los plastiquitos que nos ayuden a mantener la humedad de lo que es el ojo, ¿sale? Por una situación importante. También limitar la cantidad de luz en la unidad, lo que les explicaba. Normalmente nuestros pacientes los tenemos en decúbito dorsal, ¿sale? Con la vista hacia el frente, hacia arriba, y justamente encima de ellos tenemos las lamparotas grandototas, esas de luz xenón o ya ahora luz LED. Pero todo el tiempo tenemos a veces las luces prendidas, el ojo no lo tenemos hidratado y tampoco tenemos el cuidado de cerrar bien los ojitos de nuestros pacientes. Podemos desarrollarles úlceras corneales junto con lo que sería una quemosis, ¿no? Esta situación pues es cuando el globito ocular se ve como edematizado, como si tuviera una capa finita, transparente, blanca, como de un globito de agua, ¿sale? Esa es la quemosis. Y pues básicamente nos están hablando también de complicaciones en el globo ocular. Y todo este tipo de situaciones son totalmente prevenibles si nosotros los tenemos en consideración. Son de las cosas que pocas veces a veces le ponemos atención en un paciente crítico, ¿sale? Y cerrar completamente los ojos. Ahora, a pesar de que nosotros tengamos los ojos cerrados, puede entrar todavía luz o podemos captar la luz. También es una situación importante que pueda tener contacto con luz natural en mi paciente, siempre y cuando la unidad también lo permita. ¿Por qué? Porque les explico. Algunas terapias intensivas pues están totalmente encerradas, no hay ventanas que den hacia alguna parte externa del hospital donde pueda entrar luz y bueno, pues ya ahí será totalmente distinto. Pero en medida de lo posible también que se exponga a luz natural, apagar la luz artificial, luz natural para que haya síntesis de ciertas vitaminas, ¿sale? Y pueda haber un metabolismo adecuado. Y bueno, el aseo ocular con solución fisiológica cada 8 horas y si hay secreciones, se debe de realizar antes. ¿Cuáles son estas secreciones? Pues a veces nuestros pacientes, precisamente como no se está lubricando el ojo de forma normal, como no tenemos un parpadeo y un movimiento ocular normal, pues ahí empieza a haber acumulación de ciertas partículas, tanto de polvo como pueden ser inclusive agentes bacterianos, y tendremos que hacer el aseo ocular, la lubricación y mantener los ojitos cerrados, ¿sale? Secreciones que pueden ser lo que le conocemos como lagañas, básicamente, ¿sale?
pero nos están hablando de que hay una deficiencia en este aseo y también eso es un cuidado específicamente de nosotros como el área de enfermería. La vigilancia de la administración de medicamentos antitrombóticos, recordando el protocolo FAST, ¿sale? Y bueno, por mi parte el día de hoy sería todo. Les comparto alguna parte de la bibliografía que es consultada para poder realizar todo ese tipo de temas para ustedes. A lo largo también de algunas otras presentaciones en la parte de abajo, a pie de la diapositiva, se encontraba también la fuente bibliográfica. Y bueno, les doy pauta para que hagan preguntas o si tienen algún comentario que realizar. Por mi parte, el día de hoy sería todo y ya la siguiente sesión, pues ya empezaríamos directamente con aparatos y sistemas. Licenciada Citlali, no sé si me pueda apoyar con esta parte, por favor. Sí, licenciado. Este, Gracias. la licenciada Lorena nos comenta por el chat. ¿Por cuánto tiempo está recomendado el uso de medias de compresión en 24 horas? Ok, las medias antitrombóticas o tromboprofilácticas se van a utilizar todo el tiempo que el paciente tenga ese riesgo, ¿sale? Es decir, si por ejemplo yo tengo una paciente que acaba de salir de cirugía y que por su estado patológico a lo mejor no le puedo poner el medicamento tromboprofiláctico, tendrá que utilizar las medias antitrombóticas durante 24, 48, 72 horas hasta que la paciente disminuya sus factores de riesgo. ¿Cómo van a disminuir esos factores de riesgo? Ya sea que yo le empiece a dar movimientos pasivos o que la paciente pueda recobrar su movilidad en esas piernitas y que cuando yo le dé indicaciones de moverlas, lo pueda realizar, ¿sale? Las medias antitrombóticas, uno de los cuidados también importantes referente a la piel, ahorita que hizo la pregunta es, deben de subir por arriba del muslo, es decir, hasta el tercio superior del muslo. No las puedo dejar más abajo. ¿Por qué? Porque van a generar también presiones o van a generar cizallamiento. En algún momento creo que todos hemos puesto algunos calcetines, calcetas, medias,